alguien que ha venido trabajando sobre el tema de la enseñanza del chino como pocas personas en América Latina, ¿no? Les vamos a informar a nuestro correo, los que están en nuestra lista. Les recuerdo también que el próximo lunes a las 10 en esta misma sala vamos a hacer la presentación formal de estos cuadernos del Centro de Estudios China-México, el cual algunos habrán recibido información. Los PDFs ya se encuentran en el portal del CECHIMEX. Y no puedo entonces más que invitarlos a colaborar, participar con aportes en los cuadernos. Yo creo que será una forma bastante dinámica de buscar profundizar temas puntuales, como siempre, entre el sector académico, empresarial y el sector público, con múltiples opiniones, ¿no? Nada, simplemente de recordarle a Rafael en este ciclo de conferencias. Lo que buscamos es un diálogo entre partes del sector público, privado y académico, sobre, o digamos que con múltiples perspectivas, lo de menos acá es estar de acuerdo o en desacuerdo con las presentaciones, pero sumar, ¿no? Una cosa que creo que muchas veces como país nos cuesta, ¿no? Larga introducción. Yo simplemente pues, le agradezco muchísimo a Rafael Valdés Migrán por estar con nosotros, simplemente para recordar algunos quién es Rafael. Rafael hizo su maestría, tiene dos maestrías en la Universidad de Columbia y otra en el CEIPS, es una institución ahí en Pudong, China Europe International Business School, muy famosa y conocida, una licenciatura también en economía. Ha venido trabajando como consultor independiente, anteriormente también trabajó en China Best, el fondo de capital privado más antiguo de China, de la República Popular China, y actualmente también es socio fundador vecino de Latin Capital, la primera empresa de banca de inversión capital de riesgo registrada con mover justamente inversiones chinas en América Latina, con una larga experiencia y con seguramente múltiples anécdotas sobre el tema. Por último y no menos relevante, Rafael también es el presidente de la Cámara de Comercio de México y China, y yo diría, además de un querido amigo, me consta de trabajos realizados, a presentaciones y todo un trabajo y toda una labor social que en Shanghái, con mexicanos, con latinoamericanos, que realmente destacaría mucho por un trabajo que no muchos otros hacen en China. Rafael, con su permiso, lleva más de 4 años viviendo en China, habla chino y tiene una experiencia creo que muy rica sobre estos temas. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Yo les recuerdo la dinámica, una presentación de media hora, máximo 45 minutos, y después media hora, 45 minutos de un intercambio con los presentes, ¿no? Y muchísimas gracias, Rafael. Enrique, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, tus palabras que van mucho más allá en cuanto a lo que en realidad hemos hecho, que es una contribución marginal, pero finalmente sumando los esfuerzos que permitirán que México, que América Latina y que China se vinculen de manera más importante. Tengo una pequeña presentación, igual como mencionó Enrique, con la idea de poner en perspectiva prácticamente dos grandes temas, ¿no? Y esto buscando que sea complementario a toda la información, ¿no? Y la riqueza de los documentos que se publican, los libros que ha publicado Enrique y CECHIMEX, etcétera, que hablan a profundidad de la relación México-China. Entonces no quise ahondar en lo mismo, no hablar de los sectores, no hablar de la rivalidad, sino más bien de hablar de la oportunidad que representa China en un contexto diferente, no como una amenaza, sino como un inversionista. Y en ese contexto platicarles un poco de la experiencia que tenemos nosotros, ¿no? En China como
empresarios, como mexicanos, como jóvenes emprendedores, pues tratando de sumar a los esfuerzos tanto del gobierno como del sector académico y promover negocios sin acercar a estas dos grandes naciones. Entonces voy por la presentación un poco rápido, ¿no? Si tienen cualquier duda durante la presentación, les pido por favor que me interrumpan, que levanten la mano, con la idea de dejar gran parte de esta ponencia para un diálogo interactivo, que puedan hacer preguntas sobre cualquier tema de los que vean ustedes. Me voy a escapar esto, ya lo platico un poquito Enrique, mi biografía. Voy a empezar con el primer tema, ¿no? Hablando un poquito del big picture, como lo llamamos en inglés nosotros. Menciono que lo pongo yo en inglés siempre las presentaciones porque normalmente estamos con latinoamericanos, mexicanos, también con chinos. Aquí hay un buen amigo de Beijing que nos acompaña también. Entonces voy a dirigir ustedes en español cuando la presentación esté en inglés por respeto a los presentes. Quisiera que fuera en chino, pero mi chino no da todavía para tanto. Puedo comunicarme relativamente bien, pero no puedo leer ni escribir como debiera. Pero bueno, vamos a empezar con esta primera parte, hablando del panorama un poquito ampliado. La primera lámina con la cual inicio muchas de las presentaciones, yo diría la mayoría, tiene que ver un poco con la historia, un poco con la perspectiva que se tiene de América Latina, ¿no? Cuando hablo de historia, aquí incluyo un mapa, y creo que pues, muchos de ustedes conocen, han leído y más aquellos que están inmersos en la universidad, sobre todo el intercambio y todo el comercio tan importante que tuvo América Latina, en aquel entonces la Nueva España, México, con China, con Asia, ¿no? A través del ganado de Filipinas, del ganado de China, que durante más de 250 años pues, tuvo un intercambio comercial, yo diría, mucho mayor al que tenemos ahorita, sobre todo lo que va de México, de la Nueva España, hacia China, ¿no? Fue una época de una integración cultural, económica muy importante, que incluso permitió que hubiera monedas acuñadas en México, como la que tienen ustedes aquí, que es la columnaria, ¿no? Una moneda acuñada por la Real Casa de Moneda de México, en aquel entonces una moneda de plata pura, que circuló durante 200 años en China como medio de pago. En una época, a nivel económico, que la plata tenía un valor intrínseco importante, y más aún la plata, la belleza, el contenido y la calidad de la moneda eran valoradas en China a tal grado que con caracteres encima de la moneda se llegaba a utilizar como medio de pago en las transacciones que se utilizaban entre el ganado de China, que transportaba productos de Acapulco a Manila y que llegaban hasta el interior de China, incluyendo el puerto de Shanghái, donde yo vivo. Entonces, esto simplemente lo pongo para resaltar que el vínculo con México en ese sentido tiene más de 200 años a través de una moneda acuñada en nuestro país. Por otro lado, y me tomé la libertad de robarme la portada de una de las publicaciones de The Economist hace ya cerca de un año, en donde habla un poquito de cómo ve China el mundo, ¿no? Y cómo ve China América Latina, y es lo que tenemos en esa pequeña isla que está ahí, obviamente Estados Unidos con una fractura a la mitad. Esto fue en el 2009, mes después de la crisis financiera, ¿no? Y creo que esa es la perspectiva que teníamos todos y que sigue siendo todavía cierta en algún sentido. Y por otro lado, América Latina como una región principalmente de industrias extractivas. Esto es cierto, ¿no? Sin duda América Latina es y seguirá siendo un principal proveedor de recursos naturales de China, pero no es la única perspectiva con la cual tenemos que ver a América Latina y a México, y de eso voy a platicar un poquito más adelante. Y si avanzamos un poquito en el tiempo, ¿no? Y estos son, otra vez, estadísticas muy generales en cuanto a qué ha sucedido en la última década. Ya no estoy hablando de siglos atrás, sino de la última década, en donde la balanza comercial, el crecimiento que ha tenido el comercio entre China con América Latina ha sido ya rebasado por mucho las expectativas de cualquiera, de quienes vivimos acá e incluso de quienes viven en China, ¿no? Empezando con el presidente Hu Jintao, quien en 2004, en la primera visita que hizo a Brasil, hizo un pronóstico de que hacia el 2010 la balanza comercial iba a alcanzar los 100 billones de dólares. Bueno, es probable que este año, quizás, no lo sé, llegue a ser el doble, por lo menos cerca del doble, ¿no? 2008, como tiene aquí, superó los 140 billones de dólares. 2009, derivado de la crisis financiera, ¿no? Al igual que en todas partes del mundo, se contrajo un poco, pero 2010 está repuntando y quizás llegue este año a 170, 180 o quizás un poco más. Esto simplemente para poner en perspectiva. Esto es cuando vemos América Latina. Ahora, comparado esto con países en África, con países en Asia, en el sudeste asiático, el crecimiento que ha tenido la balanza comercial, tanto en términos absolutos como relativos, es mucho menor. Esto es, y es lo que ha permitido que América Latina, ¿no? Que es una región que si bien en 2009 represente más o menos 4 o 5% del total, hablando de las exportaciones e importaciones que tiene China con el mundo, pues un porcentaje que cada vez crece más.
Y esto tiene que ver con la complementariedad de las dos regiones, ¿no? Y lo vamos a platicar más adelante cuando hablemos de algunos sectores en específico. China es un país que es un exportador neto de productos de manufactura, como lo sabemos todos nosotros, y en ese contexto sí compite con México, ¿no? Yo creo que más que competir se pudiera aliar, pero bueno, hoy por hoy sí compite porque los dos se dirigen al principal mercado de consumo del mundo, que sigue siendo Estados Unidos. Pero es un país que es deficitario en recursos naturales, y es por eso que economías como Argentina, como Brasil, como Chile, etcétera, se han logrado posicionar pues, de manera importante en ese nicho, en un nicho en donde México también tiene pues, una oferta, en mi opinión, importante. ¿Dónde está México? ¿No? Y no quiero así que entrar en una polémica, no quisiera al respecto, pero bueno, cuando ponemos este déficit, este superávit en una sola gráfica y ponemos a todos los países de América Latina, pues claramente Brasil está en un extremo y México está en el otro, ¿no? México tiene una balanza totalmente desproporcionada en cuanto a lo que se exporta de China a México y lo que México exporta a China, que es una relación pues prácticamente que no es la óptima, ¿no? Esto obedece pues, a una serie de situaciones, ¿no? Donde más allá de hablar de ellas o de los responsables de esta situación, pues yo creo que esto significa también o denota pues un poco la oportunidad hacia adelante, porque México tiene pues mucho que China necesita, incluyendo recursos naturales. México tiene oportunidades muy especiales que no tienen los demás países y tiene que ver con la frontera que tenemos precisamente con Estados Unidos, que si bien ha sido una situación que nos ha limitado, debiera o pudiera ser también una situación que nos acerque mucho más a China, pensando en trabajar de manera complementaria. Hoy por hoy esa es la fotografía de dónde está México. Unidades y esta parte así es roja es Brasil, luego es Chile. Tenemos aquí Brasil, tenemos Chile, tenemos Perú, tenemos Costa Rica, Venezuela, Argentina. Claramente en el caso de Brasil, vamos a hablar de mineral de hierro, tiene que ver con una parte importante. En el caso de Chile, cobre. Chile importa cerca del 50 o 51% del total del cobre que importa viene de Chile, ¿no? Es una cantidad que es 5 veces mayor de lo que puede producir China. El caso de Perú tiene que ver también con el sector minero, tiene cobre, tiene mineral de hierro. Perú ha sido, curiosamente, hasta el 2009, el principal destino de inversión extranjera directa china en América Latina, con cerca de 4 billones de dólares de inversión acumulada. Mucho de esto en 2 o 3 proyectos mineros, incluyendo un proyecto de Chinalco, que es una de las grandes empresas estatales en el sector minero, en Toromocho, que es uno de los depósitos de cobre más importantes en el mundo, que apenas se está desarrollando con inversión china. Es un proyecto en donde fue una primera inversión de cerca de 900 millones de dólares y que requiere una inversión adicional de cerca de 2.000 millones de dólares más por parte de empresas estatales chinas. Costa Rica es un caso importante y creo que vale la pena señalar, ¿no? Ahorita que tuve oportunidad de caminar con Enrique aquí en el campus, me señalaba un edificio que está muy cerca de aquí, en donde se empieza a dar clases de chino en México hace 30 años, ¿no? La institución más antigua en la época reciente, en donde se enseña mandarín aquí en México, ¿no? Y eso nota pues la cercanía que tenía y la importancia que tenía China para México, ¿no? En aquel entonces sigue siendo importante, pero creo que es relevante ponerlo en perspectiva. Hace 30 años, ¿cómo está México? Costa Rica hace 30 años y hace 4 años no tenía ni siquiera relaciones diplomáticas con China. ¿Por qué? Porque reconocía totalmente a Taiwán. Un país que en el 2007 restablece relaciones diplomáticas con China y este año firma ya un tratado de libre comercio, prácticamente de 0 a 1000 en menos de 3 años, lo cual ha hecho que Costa Rica, si bien sea una economía pequeña, pues ha dado pasos firmes que hoy por hoy se traduzcan en coinversiones en el sector petrolero. Empresas chinas como CNPC sí están convirtiendo en una planta de capacidad de refinación de crudo en Costa Rica. Una empresa china está construyendo el estadio de fútbol en Costa Rica en este momento, etc. Entonces, un ejemplo como también países pequeños que no son ricos en recursos naturales como Costa Rica, quizás tenga algo en el sector forestal, pero es mínimo comparado, también tienen un superávit y tienen un acercamiento importante. Venezuela, evidentemente, es el tema del petróleo, ¿no? Siendo Venezuela pues, uno de los socios en ese sentido estratégicos más importantes de China, y un país que fue acreedor en abril de este año del financiamiento más grande que ha otorgado China Development Bank en la historia a cualquier país, 20.000 millones de dólares para desarrollar principalmente la faja del Orinoco, ¿no? Claramente estos son ejemplos de interés estratégico. El caso de Argentina tiene mucho que ver con la soya, ¿no? Como seguramente lo comentará en algunos días el doctor Duce cuando presente uno de los reportes de los libros que hablan en ese sentido sobre soya y Argentina, ¿no?
En el caso de México, que está en el otro extremo, pues claramente el desbalance tiene que ver por la confrontación que ha tenido México en temas de manufactura, en donde hemos competido y seguimos compitiendo hoy todavía por el mercado norteamericano. Industrias como el textil, como el calzado, entre otras, pues claramente han sufrido esta competencia, ¿no? Es quizás la falta de competitividad una razón, pero yo diría más bien la falta a lo mejor de visión de complementariedad, porque yo siento que estando México tan cerca de ese mercado, con una mano de obra calificada y con una serie de ventajas compartidas importantes, pudiera buscar asociaciones con empresas chinas con las cuales hoy compite para establecer centros de producción en el norte de México, aprovechando pues, ciertos beneficios fiscales, arancelarios, por el Tratado de Comercio, por las zonas maquiladoras, etcétera, que permitan pues, reducir costos y ser mucho más competitivos. Algunas empresas chinas lo están haciendo como Lenovo, quien invirtió en el estado de Nuevo León una planta importante de producción y distribución de computadoras para el mercado mexicano, latinoamericano y norteamericano. Y es un ejemplo del tipo de inversiones chinas que se pudieran canalizar a México y que permitirían en el tiempo cambiar la balanza. El sector minero claramente es un sector en donde México pues, tiene una oferta, yo diría, mucho más importante que la que tiene Perú y que no hemos logrado todavía traducir en inversiones. Esto simplemente para terminar el punto anterior, pues es el porcentaje de las exportaciones de México, bueno, cada uno de los países latinoamericanos hacia China con porcentaje de su total de exportaciones, en donde pues, claramente tenemos Chile, tenemos Perú, Argentina, Brasil. Brasil hace menos de 10 años las exportaciones hacia China eran menos del 2% de las exportaciones totales. Hoy por hoy son cerca del 13.2% y está creciendo, quizás dentro de 5 años sean el 20%. ¿No? En el caso de México seguimos por debajo del 2%. Esto es por la dependencia todavía que tenemos hacia Estados Unidos. ¿No? Porfirio Díaz lo decía, y he escuchado esa frase seguramente 1000 veces, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos. Bueno, pues ojalá que en algún momento estemos un poquito más cerca de China. Y es por eso, en el sentido de esta presentación, de verlo esto, pues no como una realidad que no tiene solución, sino como una grandísima oportunidad. Y por eso la pregunta que tengo yo aquí es, pues no dónde está México, sino dónde debiera de estar México, ¿no? Y es una pregunta que creo que amerita pues una reflexión profunda de todos los interesados, hablando de los actores políticos, gubernamentales, hablando del medio académico, hablando incluso de los empresarios, ¿no? Y de las grandes empresas. En mi caso, pues bueno, son simplemente algunos datos, y quizás está un poco enfocado hacia la parte de recursos naturales esta lámina, porque es el enfoque de nuestra compañía, pero no es lo único que ofrece México. México siento yo que tiene pues una cantidad de reservas mineras, ¿no? Producción de plata, producción de hierro, producción de cobre, producción de manganeso, que le permitiría pues, ser o convertirse en uno de los principales proveedores de China. Y esto es algo que puede venir acompañado pues, no nada más de contratos de suministro. ¿Por qué? Porque las empresas chinas, como lo vamos más adelante, están buscando no importar, sino invertir, coinvertir, desarrollar, generar empleos y tener una derrama económica local. El sector minero para mí son las principales áreas de oportunidad. Hablábamos del caso de Perú, en el caso de Chile. Y bueno, curiosamente una empresa mexicana, Grupo México, es a nivel mundial la empresa que tiene el mayor número de reservas probadas de cobre en el mundo, que tiene muchos depósitos aquí en México que bien se pudieran desarrollar para satisfacer una demanda creciente en China y que pueda ser motivo de atraer inversión directa. México ofrece en tema de manufactura muchas oportunidades, ya hablamos de ellas. México ofrece oportunidades del sector turístico también, tenemos una oferta turística pues muy especial, única, yo diría, comparado a México con América Latina, ¿no? Y en muchas otras industrias también. Entonces esto simplemente es una pregunta que nos deberíamos hacer nosotros, de dónde debería estar México y qué es lo que tendríamos que hacer nosotros, cada uno en nuestro rincón, para poder lograr un posicionamiento y que nos beneficie a cada uno en nuestras propias actividades a nivel personal. Claramente México y China pues están del otro lado del mundo, literal, y se los digo porque yo trabajo a 2 turnos, un turno en China y otro turno horario de México, porque nuestros clientes, muchos de ellos están acá, ¿no? Y efectivamente es una distancia, son viajes pesados. Enrique nos puede decir, y yo también, ¿no? Que viajamos entre México y China pues 2, 3 o quizás 4 veces al año, son vuelos largos, demorados, etc. También pudiéramos hablar pues, de muchas diferencias, ¿no? A nivel cultural, a nivel prácticas en los negocios, etcétera, ¿no? Pero creo que podemos hablar también de muchísimas otras similitudes también, ¿no? Y similitudes que yo creo que por un lado en la parte de lo que necesita China, que son, vamos a decir que en gran medida los recursos, etcétera, y la oferta que tiene América Latina, minera, energética, agropecuaria, etcétera, pero mucho más allá. Yo creo que hay complementariedades y también hay incluso similitudes,
que a lo mejor pasan desapercibido por muchos de nosotros y que yo creo que harían pues mucho más interesante y mucho más productivo la vinculación de negocios, la vinculación comercial. ¿No? Hay países como Perú, por ejemplo, que tiene 10% de su población, tiene sangre china, ¿no? Creo que participó de una oleada muy importante de migración el siglo anterior, etc. Tiene una influencia. No es fortuito que los restaurantes en Perú se llamen chifa, ¿no? Chifán es el verbo en chino, bueno, que se refiere a comer o a la comida, ¿no? Etc. ¿No? En cuanto a la estructura social, ¿no? Yo que tuve oportunidad de vivir en Estados Unidos algunos años antes de ir a China y en Shanghai hace poco menos de 5 años, pues me he dado cuenta que la estructura socioeconómica, la escala de valores, etcétera, pues es quizás mucho más parecida en China a lo que estamos acostumbrados aquí en México, dada la importancia de la familia, dada la importancia pues a las relaciones que van pues más allá de los contratos, que si bien son importantes y cada vez son más importantes, pero que hacen más que sea un entorno de relaciones, de amistades, de construir vínculos en el tiempo, y no tanto una sociedad contractual. Y creo que en México somos de alguna manera parecidos en ese sentido. Primero somos amigos y luego hacemos negocios. Entonces son ciertas de las complementariedades y las similitudes que vale la pena pues, tomar en cuenta siempre. Hablando un poco de oferta y demanda, ¿no? y algunas estadísticas nada más para ponerlo esto en perspectiva, ya hablamos algo de esto, ¿no? China, en esta América Latina, hablamos principalmente de commodities, aquí tengo algunas estadísticas representativas de algunos de ellos, cobre, litio, soya, etcétera, en donde pues, América Latina es una región importante en la producción y China es un importador neto. Hablando de soya en específico, China importa cerca de 40 millones de toneladas anuales de frijol de soya, 3 veces más de lo que puede producir. China era un productor y exportador de soya en los 80, o es un importador el más importante, yo diría, a nivel internacional. Y la única región del mundo que tiene la capacidad para satisfacer esta demanda, pues es un círculo que involucra Argentina, Brasil, Uruguay y quizás una parte de Paraguay y de Bolivia. Es una región muy específica en donde claramente hay una oportunidad. En el caso de cobre, pues ya hablamos de Chile, de Perú, ya hablamos de México, etc. Pero más allá, América Latina representa para China pues una oportunidad para muchas compañías también de expandir sus operaciones hacia afuera. No únicamente para atraer recursos, sino para expandirse. Ya hablamos un poquito del caso de Lenovo, vamos a hablar del caso de Chery, que tiene una fábrica, una inversión en Uruguay, vamos a hablar de Huawei, que prácticamente está en toda América Latina, vamos a hablar de China, que está en Perú, y de muchas otras compañías, ¿no? Yo en mi empresa que veo el tema de energía, que veo el tema de petróleo y gas natural, estoy mucho en contacto con empresas de servicios, fabricantes de maquinaria y equipo para la industria petrolera en China, pues que tienen ya mucho interés en la región, de expandir sus operaciones, de invertir, de coinvertir con firmas locales, valorando el equipo, las relaciones a nivel local que se tengan con entidades gubernamentales, con organizaciones no gubernamentales también, etcétera, para desarrollar mercados aquí, ¿no? China, además de ser un país de manufactura en componentes electrónicos, etcétera, como muchas veces ubicamos nosotros, pues también es un país que está logrando tener pues, o estar a la vanguardia en la fabricación de ciertos equipos muy sofisticados en generación de energía para la industria petrolera, en generación de energía eólica, etc. Son compañías que buscan con mucho interés los mercados de este lado y América Latina representa para ellos pues, un área de oportunidad, yo diría la más importante en este momento. Hubo un documento en el 2008 que fue justo cuando junto con uno de mis socios tomamos la decisión de independizarnos y arrancar nuestra firma, que emite el gobierno chino, noviembre de 2008, un white paper en donde pues, básicamente colocan América Latina y el Caribe dentro de las regiones prioritarias en materia de inversión, en materia de cooperación. Y esto es un detonador, es un documento similar a uno que se emite quizás 7 u 8 años atrás, ¿no? Que fue pues, motivo de una serie de inversiones importantes en África, ¿no? Y América Latina, bueno, a partir de ese momento, 2008, fue un año crítico, ¿no? Nada más de manera anecdótica, en mi caso, pues ese año fue complicado. Yo estaba trabajando ahí, como mencionó Enrique, para un fondo de capital privado que lleva ya 30 años en China, principalmente destinado a traer inversión extranjera hacia China, apostándole al crecimiento del consumo de la clase media en China, que sigue siendo un área de oportunidad increíble para cualquiera que tenga interés en invertir en China. Y estábamos nosotros en aquel entonces, en 2008, trabajando, representando un conglomerado de un mercado bastante grande, que lo estábamos representando en la adquisición de una compañía de alimentos en China,
una transacción que hubiera sido quizás de 100, 150 millones de dólares, probablemente la más importante en ese momento de cualquier empresa latinoamericana en China. Pues imagínense lo que representaba para nosotros, para mí como profesionista, etcétera, el poder tener una transacción así completa. Estábamos en septiembre del 2008, ya prácticamente con términos acordados, involucrando a los abogados, iniciando el proceso de aprobaciones en China para completar la transacción después de estar un año trabajando, y llega la crisis financiera que coloca a mi cliente en la peor situación que estuvo quizás en 2 décadas, ¿no? Su acción se desploma de 100 a 20, pierde $1.000 millones en derivados, pone en hold el proyecto y finalmente lo cancela, ¿no? Y así me quedo yo junto con quien era mi jefe en aquel entonces, hoy uno de mis socios, pues literal llorando, ¿no? Porque un año de mucho esfuerzo que para nosotros representaba pues una transacción importante en muchos sentidos. Eso fue septiembre. 2 meses después, en noviembre, el gobierno chino emite un documento donde claramente pone América Latina en materia de prioridad. Y a finales de año, a principios del 2009, se reportan las cifras de inversión extranjera directa de China y del extranjero. Lo vamos a ver en donde el mundo, en una época en donde estaba la situación económica y financiera de cabeza, pues fue un año en donde la inversión china en el extranjero dio un giro y un aumento importantísimo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver más adelante con esta gráfica. Aquí lo pueden ver. 2008, todavía la inversión extranjera directa de China estaba por el orden de los $20.000 millones. Pero en 2007 y 2008 crece a $51.000 millones, ¿no? El mundo claramente estaba sufriendo y fue el año en donde China apretó el acelerador y empezó a tomar un papel que lo va a seguir diferenciando en el tiempo como inversionista. Y creo que es el concepto que yo quisiera resaltar ahorita, porque China lo que tiene es capital, lo que busca son oportunidades para invertir ese capital que le permita asegurar sí el suministro de recursos, pero que le permita también posicionar sus empresas en el extranjero. Y México debiera ser partícipe de ese capital, como lo está haciendo Perú, como lo empieza a hacer de manera más importante Brasil, Argentina, otros países, incluyendo Costa Rica. Entonces, ese es el primer concepto que yo quiero recalcar, el ver a China como un inversionista, en donde aprovechamos cerca de $2.5 trillones de reservas, ¿no? En donde el componente de inversión extranjera directa pues cada vez es mayor, y el interés en América Latina creciente pues genera una oportunidad pues muy especial. En este contexto, si vemos qué sucedió China en 2008, aún con la crisis y el movimiento tan importante que vimos en la gráfica anterior, pues bueno, en el 2008 se había posicionado China ya como el 12º inversionista más importante en el mundo. En 2009 avanzó al 5º lugar, superando a Inglaterra. ¿Hacia dónde va a llegar esto? Y parte del título de esta ponencia pues habla de perspectivas hacia el 2020. Bueno, pues nosotros hicimos un análisis en donde, vamos a parar un poquito y ahorita voy a regresar a esto, en donde hicimos una pequeña proyección nosotros hacia el 2020, también basando en estudios de otras firmas financieras, otras firmas de consultoría, estadísticas del gobierno chino, en donde hay la estimación que hacia esa fecha el ahorro doméstico, el ahorro total en China, supere los $16.000 millones, perdón, los $16 trillones que tenemos aquí. Si suponemos por simplicidad que el 5% de esta cifra se puede traducir en inversión extranjera directa, estamos hablando que China pudiera llegar a invertir más de $800 billones por año. Entonces, ¿hay algún estudiante ahorita aquí de la licenciatura en Economía aquí en la UNAM? ¿Cuál es el PIB de México? Como 866.000 millones de dólares, ¿no? Una cosa así. Bueno, pues exactamente. Estamos hablando que China hacia el 2020 pudiera llegar a invertir año con año una cantidad equivalente al tamaño de la economía mexicana el día de hoy. Y esto es impresionante, ¿no? Cuando lo veamos. Aún si esta cifra no es 800, o es la mitad de esto, sigue siendo una cantidad importante y una oportunidad que debiéramos capitalizar nosotros. Estuve yo hace como 2 meses en Xiamen, en un evento anual que organiza el Ministerio de Comercio de China, MOFCOM, CIFI, se llama la feria, que es la feria de promoción comercial y inversión más importante del mundo. Y una presentación en donde fue el propio Ministerio de Comercio del gobierno chino quien presentó estadísticas actualizadas al 2009 y proyecciones, en donde hablaba de los escenarios de inversión extranjera directa hacia el 2018 y 2020, en donde hablaba que pudieran llegar entre el rango igual, de 300 a 700 millones de dólares. Los escenarios, yo diría, un tanto conservadores de la autoridad china. Lo voy un poquito más rápido que para dejarlas pero rápido me voy a hacer nada más 2 láminas acá. Esto es hacia el 2009.
el panorama en donde América Latina pues, representaba 9.1 billones de dólares de inversión extranjera directa acumulada, principalmente en el sector de minería, energía, etcétera, también en turismo, también en transporte, etcétera. Esto es 2009, ¿no? Tenemos cerca de 9 billones de dólares en una inversión total de ese año de 56. Me voy a ubicar todo esto. Si vemos un poquito qué ha pasado en 2010, ¿no? Llevamos pues, quizás 10, 11 meses en este año, ¿no? Todavía faltan seguramente algunas transacciones, pues vemos que esta cifra de 9, si aumentamos las transacciones que han sido completadas y anunciadas, hoy estamos en cerca de 21 en América Latina. ¿No? Principalmente recursos naturales. Esto es, este año en 10 meses se ha invertido más en la región por parte de empresas chinas que en los 5 años anteriores. Entonces esto creo que comprueba un poco la tendencia de la cual hablamos. Pues bueno, esta fue prácticamente la primera parte de la presentación resaltando este concepto. Ver a China no como un competidor, sino como una fuente de capital que va a permitir desarrollar sectores, desarrollar industrias que permitan no nada más extraer recursos, sino también invertir en capital, invertir en recursos humanos, en el sector manufacturero, etc. Bueno, esa es la primera parte. No sé si tuviera alguna pregunta ahorita que tuviéramos oportunidad, quizás 5 minutos, antes de hablarles pues, un poco lo que algunos de nosotros, pequeños empresarios, sector privado 100%, estamos haciendo en China, que tengan una idea pues, de quiénes vivimos allá, ¿no? Enrique ha tenido la oportunidad de acompañarnos en posadas, en seminarios, en eventos, pero quizás no todos ustedes han tenido la oportunidad incluso de ir a China. Pues quisiera hacer un pequeño alto aquí y abrir un poquito el foro por si tuvieran alguna pregunta sobre esta primera parte. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es José María Valenzuela, vivo en China, estudio en la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Chihuahua y hace 2 meses hubo un evento en Beijing de inversiones. El director de Banobras, cuando le preguntaron los empresarios chinos sobre cómo hicieron comentar que tenían muchos planes para invertir en México, y el director de Banobras, la respuesta a mí me sorprendió porque fue bueno, asóciense con empresarios españoles o franceses, muy y me dejó con esta duda de qué tan bien están funcionando los empresarios mexicanos para asociarse con empresarios chinos para invertir en México. Mira, yo creo que una muy buena pregunta. Yo estuve en Beijing, ese fue el foro Latin Finance, que estuvimos nosotros ahí como uno de los también sponsors y participamos en un panel. Estuve después con ellos, con el equipo de Banobras en Shanghai, organizamos un seminario de infraestructura, donde se hicieron muchas de estas preguntas. Bueno, yo siento, ¿no? Y cuidando, no sé qué, mis palabras, si es la opinión de Rafael, no hablo a título ni de mi compañía ni de la Cámara de Comercio México-China, que en México en general, a nivel federal, desde el presidente, hace falta una visión con respecto a China, hace falta una visión, un entendimiento de cómo posicionar a México. Ese tipo de seminarios, ese tipo de presentaciones, pues requieren una serie de recursos económicos, humanos, ¿no? De llevar los equipos tan grandes de funcionarios para presentar proyectos, pero que requieren un entendimiento un poco más profundo, ¿no? Y yo les hacía el comentario en ese mismo foro cuando hablaban de proyectos y presentaban proyectos carreteros y Fonatur, desarrollos turísticos acá, etcétera. Y yo les hacía una pregunta muy especial. Y bueno, a ver, antes de presentar todo eso, la presentación me parece increíble. Huatulco, yo lo conozco, me encanta. Huatulco, ¿qué le dice a un chino? ¿No? O sea, Huatulco es tan conocido como puede ser una playa en Madagascar, ¿no? ¿Por qué un inversionista chino va a invertir en Huatulco? ¿No? Y es la pregunta inicial, ¿por qué un inversionista chino va a invertir en una carretera que comunica Tlacomulco con Guadalajara? No es por un tema de un retorno financiero, no es buscando una TIR de 17.5%, que para estándares mundiales y aquí en México es una tasa de retorno importantísima, pero para China no lo es. Una economía que está creciendo al 10% o al 9% año con año y que tiene pues, proyectos y oportunidades todos los días, que tienen tasas de retorno superiores a un riesgo pues, infinitamente menor a lo que está en su propio territorio. Entonces yo les decía, no hay que posicionar este tipo de proyectos en cuanto al retorno financiero, sino al retorno estratégico. Y esa es la parte que yo siento que no acabamos de generar en el 20, ¿no? Y se lo decía yo directamente a Alonso García Tamés, decía Alonso, la manera en la que, en mi opinión, se debe presentar los proyectos es en un contexto un poquito más estratégico. Este proyecto, esta carretera, este puerto, esta línea férrea, no es una inversión de tanto que puede llegar a facilitar
¿no? La producción y la exportación de mineral de hierro en tanto volumen, en tanto tiempo, y ver inversiones un poco más en paquete, un poco más estratégicas. Esto es muy parecido a lo que hizo Perú con Toro, ¿no? Que atrajo, pues, dotaron a ser cerca de 2.8 billones de dólares, ¿no? Una inversión que va a desarrollar pues, infraestructura, puertos, logística, etcétera, y no nada más un activo minero. Pero es esa vinculación que yo siento que hace falta. Y ese entendimiento yo siento que no lo tenemos a nivel empresarial, ¿no? Tampoco tenemos ese entendimiento hablando en términos generales de las compañías mexicanas grandes o medianas. Hay algunos casos muy puntuales de éxito que vale la pena resaltar, porque es lo que ha logrado, en mi opinión, posicionar a México en China. Empresas como Bimbo, claramente eran solas, ¿no? Que llegaron a China solos hace 5 años o hace 6 años, que empezaron con sus estudios de campo desde México, ¿no? A hacer pruebas aquí de formulaciones distintas para el apetito de la comunidad china que vive aquí en México. Después, abriendo su oficina de representación, tienen su propio equipo para evaluar y analizar oportunidades, ¿no? Que culminó con la compra de una compañía española en aquella época, una inversión de cerca de 10 millones de euros, yo que la han replicado en la reinversión que han llevado a cabo. Hoy por hoy Bimbo ya es la tercera empresa de pan más importante en China, y la apuesta para Bimbo en China es que sea pues, quizás el mercado más importante en el mundo. Otras lo han hecho igual, otras como Softec, que tuvo una adquisición en China en la industria de servicios, tecnologías de la información, y que se han posicionado acá. Hay otras coinversiones, ¿no? Que se han llevado a cabo también en el tiempo, ¿no? Hay una que yo pues, reconozco bastante, que tiene que ver con una compañía mexicana, con el ingeniero Cuellar, que fue una inversión hace quizás 10 o 12 años en China, coinversión con empresarios locales, y que hoy es una fábrica importante en Hefei de herramientas, de industria metalmecánica, etc. Entonces, hay pocos casos de éxito, hay otros casos que no han sido tan exitosos. Sin duda tenemos la asociación, la conversión de FAW con Grupo Electra aquí en México, de lo cual podríamos hablar toda la mañana también de ese tema. Pero bueno, salvo esos casos puntuales, yo creo que también a nivel del empresario mexicano hace falta un entendimiento, una visión respecto a China. Seguimos viendo hacia arriba y no estamos volteando de lado. Y siento que es una situación que en el tiempo no va a ser sostenible. Bueno, precisamente lo que hablabas, viendo hacia arriba, ¿no? Obviamente el mercado estadounidense está muy deprimido, se esperaría que a largo plazo mejorar. Y ahí tienes otro punto, que los sueldos en China están subiendo muy rápidamente, y el costo de exportación hacia este lado del mundo va a subir cuando vaya subiendo el precio de la energía por el costo de transporte, lo cual me imagino que México pudiera ser una posible plataforma muy interesante en China. En su largo plazo ya que tener recursos para la exportación para el mercado norteamericano. Digo, si tus costos están subiendo laborales en China, y sus costos de exportación van a subir a largo plazo, pues aquí en México tienes una oportunidad. Pero tú, tratando de cómo has encontrado la posibilidad de vender a México como una potencial plataforma para atacar el mercado estadounidense. Yo creo que no es difícil vender a México. Creo que se entiende claramente cuáles son las ventajas comparativas que ofrece México, por su ubicación geográfica, por sus recursos, por ciertas industrias, etc. ¿no? Obviamente es difícil vender a México en un contexto hoy, por ejemplo, que tiene la seguridad, es una preocupación de algunas compañías, ¿no? Que va más allá de lo que ofrece México, en el sentido de una plataforma. Yo he estado en conversaciones con entidades en China y empresas en invertir que me han externado claramente su preocupación de decir, Rafael, tu firma se fue para América Latina, tenemos interés en este sector, azúcar, ¿no? Tomate, etc. ¿no? Mi reacción es perfecto. En Sinaloa tenemos, en Sonora es una de las zonas productivas a nivel mundial, en tomate, tenemos acceso a tales productos, etc. No, too dangerous, demasiado peligroso. Por favor, enfócate en Brasil, enfócate en Argentina. Entonces, siento que hay consideraciones que van más allá de la oferta país, ¿no? que limitan todo eso. Es una realidad. Yo siento que se está haciendo una lucha frontal histórica, ¿no? Y que debe de reconocerse, ¿no? El gobierno actual en ese sentido, pero que sí está teniendo, en ese caso, pues una serie de obstáculos, o generando obstáculos a esa inversión. Continúo aquí una pregunta más. Sí. Yo soy José Liu, estudié y trabajé en China muchos años y hace muchos años. También en este contexto, en septiembre, vi en la prensa que los de la industria de la construcción ya daban como casi un hecho
un financiamiento por $1,000 millones para la vivienda en México. Al regresar de China dijeron que les habían dado un costo muy caro, que no lo aceptaron. Ha habido algunos financiamientos importantes, por ejemplo el Banco Chino de Inversiones, también que está aquí en una oficina en México, ¿no? ¿O qué ha habido a nivel de operaciones financieras? No conozco en detalle esos diálogos en cuanto a financiamientos hacia México como tal y el sector de vivienda. Entonces, sé que ha habido mucho interés de ambos lados, con instituciones mexicanas, de presentar proyectos, de traer financiamiento, y hay diálogos importantes, pero no conozco los detalles. Lo que sí te puedo decir es que en otros países de América Latina sí ha habido financiamientos importantes, ¿no? Mencionaba un segundo, Venezuela, $20,000 millones en abril de este año, ¿no? Un crédito el más grande en la historia que ha habido para desarrollar pues, toda una zona de la faja del Orinoco que tiene pues, las reservas probables y probadas más importantes de crudo pesado y que va a requerir inversión en infraestructura, ¿no? Para poner esos activos en producción. Tenemos un caso similar en Brasil, ¿no? Un financiamiento de $10,000 millones de PetroChina a Petrobras hace un par de años igual. Está destinado pues, a desarrollar el crecimiento de un sector, ¿no? Que claramente tiene un interés estratégico. Ha habido financiamientos adicionales en Argentina, más vinculados con el tema agropecuario, con la producción de soya, etc. Yo creo que es un tipo de modelo de financiamiento que en México sin duda se debería de dar y ojalá que se dé, ya sea en el sector de vivienda, ya sea en el sector agropecuario, el sector minero, en cualquiera de las modalidades. Creo que es una de las oportunidades adicionales en donde no nada más son las empresas estatales o los grandes conglomerados chinos invirtiendo capital directo, sino líneas de financiamiento a través de bancas de desarrollo como China Development, que también se pueden de alguna manera capitalizar. Ahorita recuerdo, creo que hace un año o dos, por ahí hay una nota muy corta sobre un financiamiento que ha obtenido Slim por $1,000 millones. ¿No saben nada de eso? Lo desconozco por completo. Voy a seguir un poquito con la siguiente parte de la presentación, luego tendremos un poco más de tiempo. Aquí voy a cambiar por completo de tema, ¿no? Aquí voy a hablarles un poco pues, de quiénes son los mexicanos que vivimos allá, ¿no? Y otra vez en un contexto positivo, no diciendo que somos muy pocos, sino diciendo que podemos ser pues, muchos más. Esta información la estoy obteniendo, ¿no? De mi primer proyecto en China. Octavio conoce bien una página de internet que lancé con otro mexicano hace 4 años. Cuando llegamos, yo estaba estudiando un posgrado en Shanghai y pues llegué yo con muchos mexicanos que llegan ahorita a China pues sin conocer quiénes están, de dónde, haciendo qué, no sin hablar ni media gota, ni media palabra de chino, pues en un ambiente que parecería hostil al principio, muy diferente, que no lo es. Pero bueno, entonces lo que buscamos hacer con esa plataforma, que en ese momento no encontramos nosotros un espacio de compartir información en español, etcétera, y creamos una pequeña página. Hoy por hoy, pues yo creo que es de los blogs principales, ¿no? Quitando que el diseño pues, no es el mejor, ¿no? Y que no le damos una actualización como quisiéramos, porque finalmente es una iniciativa privada, no es totalmente gratuita, y lo hemos hecho para generar sentido de comunidad. Pero bueno, me voy a basar un poquito en esas estadísticas del censo que tengo, que no habla del total de la comunidad. Yo sí creo que rescata pues, un grupo importante. Hoy por hoy tenemos cerca de 4,000 personas registradas en la página. Muchas de ellas son de México. Claro está, los dos fundadores del portal son los mexicanos, entonces pues, el acercamiento a la comunidad mexicana es el más importante. Pero tenemos personas prácticamente de toda América Latina que participan. Entonces el contenido de mexicanos es importante. De ellos, 2,000 de los 4,000 cerca del 45% viven en China. Y ese es el número que yo quisiera resaltar, ¿no? Quizás, si me preguntan hoy cuántos son los mexicanos que viven hoy en China, incluyendo Shanghai, Beijing, incluso Hong Kong como tal, ¿no? Quizás estamos hablando, no sé, a lo mejor de 5,000. Ya no estoy yendo mucho, no sé, tú me dirás. En Shanghai y la zona de alrededores somos como 800. En Beijing quizás entran 600 personas el día del bicentenario a la embajada. Exacto, entonces en Beijing quizás haya 600, 500, 600. No, en Hong Kong, pues otro tanto, que es una comunidad grande, incluso un poquito mayor. Hay mexicanos que viven en Ningbo, hay mexicanos que viven en Guangzhou, hay mexicanos que viven en Dalian. Hilda vivía en Dalian, etc. Entonces yo calculo que no seremos pues, más de 4 o 5 mil, y ya me estoy yendo ¿no? Muy allá, de los cuales pues, cerca de 1,800 pues, los tenemos de alguna manera capturados. Creo que eso permite que esto de alguna manera sea una buena indicación de quiénes están allá, de estos mexicanos, ¿no?
2.000 registrados, de los cuales 700 son de México. Estos 700, 800 de México, en su mayoría son estudiantes. Yo quisiera ver un componente mucho mayor de empresarios, ya de ejecutivos, de empresas mexicanas importantes, etcétera, pero no es así. Hoy por hoy, el grueso de la población mexicana, yo diría el 50% son estudiantes. Estudiantes a nivel de licenciatura, que se van quizás por 6 meses, por un año, apoyados por algunas instituciones académicas como el Tecnológico de Monterrey, como el Sechimex, financiados en algunos casos por algunas becas de Secretarías de Desarrollo Económico Estatal, de la Secretaría de Economía, etc. Y muchos de ellos también por su cuenta, ¿no? Ya sea porque sus papás los apoyan o porque se van ellos con sus propios medios. Así fue mi caso, yo llegué solo a China sin ninguna beca ni nada, a pagarme solo mi segundo posgrado en China, allá. Y yo fui parte de este grupo cuando llegué ya hace algunos años. Entonces, estudiantes. El segundo componente tiene que ver con training, ¿no? Que son pues, muchos que fueron estudiantes y que ya se quedaron en China y que tienen su pequeña empresa comercializadora, ¿no? Que da servicios de proveeduría a empresas mexicanas, latinoamericanas, etcétera, que compran en China, ¿no? Y algunos servicios también de empresas chinas. Después tenemos pues, en menor representación de otros sectores, incluyendo la automotriz, temas de consultoría, algunos representantes pues, de embajadas, consulados, etcétera. Entonces, esto es simplemente para resaltar lo joven, ¿no? Y lo pequeño de la población mexicana, latinoamericana que hay allá, y por ende, pues, la oportunidad tan grande que representa. Les voy a hacer una pregunta brevemente para ustedes, para tener una idea. Levanten la mano, ¿quiénes han estado en Estados Unidos más de 5 veces? ¿5 veces? Sí. 5 veces. La mayoría de las veces. ¿Quiénes han estado en Europa más de 3 veces? ¿Quiénes han estado en China más de 3 veces? Creo que eso es enseñar un poquito Creo que es un universo muy sesgado. Es un universo muy sesgado. He hecho esta pregunta en un foro mucho más abierto, sí es impresionante ver una mano levantada en 300. Pues vamos a Ya para no profundizar un poquito aquí, los invito a quienes no lo hayan hecho, simplemente que lo visiten, porque van a ver información de cada uno de los que están registrados ahí, sus perfiles, quiénes son, qué haces. Y eso es importante, porque sobre todo aquellos mexicanos que quieran hacer negocios con China y que no viven en China, que no tengan un brazo allá, pues a través de un medio así se pudieran vincular con gente que existe en China y que a lo mejor puede ser subcontratar, ¿no? Hay estudiantes como Yarla, hay ejecutivos como Carlos, etc. ¿no? Eso fue un poco Ahora, entrando un poquito más el tema, ya más allá de las personas y hablando un poquito de las instituciones y de los esfuerzos que estamos haciendo ya los empresarios mexicanos, pues vamos a hablar un poquito de la Cámara de Comercio de México-China, una iniciativa que Enrique conoce bien y que nos ha apoyado desde su inicio, pues que inició igual, inició con una idea hace pues, poco menos de 3 años de 5 personas, 5 individuos, incluyéndome a mí, dado que México pues, no tenía todavía una organización empresarial formal en China que represente o que de alguna manera apoye los esfuerzos pues, del sector privado mexicano. No tenía cámara de comercio como otros países, ¿no? Obviamente pues son casos a lo mejor en el extremo, ¿no? Cuando hablo de la AMCHA, la American Chamber of Commerce in China, la Cámara de Comercio Americana, que nada más en Shanghai tiene más de 3.000 miembros, y tiene otro capítulo en Beijing, otro capítulo en Hong Kong, etc. Luego la Cámara Europea, la Cámara Alemana, son cámaras que tienen miles de miembros, una presencia pues, de muchos años, algunos de ellos de más de una década. Lo de América Latina no ha sido el caso, hay algunas cámaras de comercio, la Cámara chilena ya existía cuando nosotros impulsamos la iniciativa, ya existía una Cámara de Integración Colombo-China, ¿no? Y existían algunas cámaras también bilaterales, no necesariamente basadas en China, pero sí en América Latina vinculando a China. Y ahí encontramos, pues, en Brasil hay 30 cámaras, ¿no? Hay 30 cámaras, algunos sectores que vinculan de alguna manera China con Brasil, muchas de ellas, la mayoría, basadas en Brasil, ¿no? Perú, la Cámara Peruana, China, Uruguay, Argentina, etc. En el caso de México, pues no estábamos todavía con alguna representación en ese momento.
ni en China, donde estamos nosotros, ni en México. Y creo que fue pues una gran coincidencia que al mismo momento que nació MECCHA, que es como nosotros nos denominamos allá, the Mexican Chamber of Commerce of China, surgió ChinaCham, que es la Cámara de Comercio y Tecnología México-China aquí en México, y que son esfuerzos pues, claramente complementarios, ¿no? Resaltando en el mismo momento, en el mismo año, pues una necesidad de representatividad del sector privado empresarial, tanto en China, nosotros, como aquí en México. Creo que eso dice mucho pues, del interés de los particulares y de no nada más de las autoridades. Entonces, hoy por hoy, en la Cámara pues, tenemos cerca de 60 miembros individuales, quizás suenan muy pocos, pero pensando que es un esfuerzo que tiene menos de 3 años, que empezamos 5, pues hoy tenemos 60 miembros que año con año, no sé, ¿y está tu nombre por ahí? Debería estar, y si no te pido una disculpa porque no está actualizado entonces. ¿Cómo has pagado tu cuota este año? Como no pago con trabajo, pago con la página. Tenemos algunos miembros corporativos, ¿no? Que incluyen desde las grandes compañías mexicanas que están allá, ¿no? Bimbo ha sido claramente uno de los principales impulsores, ¿no? El equipo que tienen, gente de primera y que nos han apoyado desde el principio, primero como individuos y ahora ya como empresa. Bimbo es un miembro corporativo, al igual que Softec, al igual que Aeroméxico, China, etcétera. Algunas de las empresas que son las empresas de nosotros mismos, los fundadores, que también apoyamos, no nada más con tiempo, con ideas, sino también con recursos económicos, ¿no? Pues para validar y para de alguna manera mantener el desarrollo de una institución que no recibe ningún presupuesto de ningún tipo gubernamental, ni nada, es 100% privado y que no tiene hoy por hoy toda la capacidad de ofrecer servicios por los cuales pueda cobrar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un equipo muy reducido y más servicios, pues damos una serie de beneficios. Creo que es representativo para que vean, porque el grueso de las empresas de los que vienen acá son pues, empresas comercializadoras, pequeños empresarios, en mi caso, ¿no? Que tenemos 15 empleados, hay una empresa muy pequeña, pero que somos los que estamos dirigiendo. Entonces, eso es consistente en la realidad de México y China. Jóvenes, estudiantes a nivel personas y empresas pequeñas y medianas, muchas en temas de servicios que están vinculando. Y obviamente algunos de los grandes conglomerados como vimos que están allá por su cuenta, ¿no? Y eso es un poquito la pregunta que tú me hacías a su cerebro, ¿no? De que pues, claramente falta en el lado de México una visión pues, mucho mayor, mucho más agresiva sobre la oportunidad de China. Yo creo que para cualquier conglomerado, cualquier empresa mediana y grande en México, en China hay un mercado grandísimo para los productos, simplemente no los estamos viendo. Estas son simplemente algunas imágenes de la página web que podrán encontrar información, etcétera, que buscamos que sea un espacio de interacción igual, de compartir información. Newsletter que si tengo oportunidad quizás a través de producir, ¿no? Imprimir las direcciones de ustedes que les interese para que reciban este documento. Ya me preguntaba alguien esta mañana sobre newsletters y cosas así, con muchísimo gusto involucrarlos. Es un newsletter que sale cada mes, ¿no? Es una serie de beneficios a los miembros, principalmente información, foros, eventos, redes, seminarios, etc. Yo creo que tenemos por lo menos un evento al mes en cada uno de los capítulos importantes, en Hong Kong, en Shanghai y en Beijing. Y otra vez, financiados por nosotros, por patrocinadores, con empresas privadas, etc. Pero creo que es importante que lo tomen en cuenta, porque quizás cuando ustedes piensen ir a China o hacer algo allá, puede ser una buena manera de la Cámara establecer contacto con aquellos de nosotros que tenemos empresa, que estamos bien registrados allá y que podamos de alguna manera apoyarlos. Y ya por último, para abrir el foro a más preguntas, son simplemente fotografías de muchos de los eventos que hemos tenido allá, incluyendo el evento de apertura, donde estuvo Eugenio Guiano, curiosamente fue quien estuvo aquí la semana pasada. Pero bueno, fue muy significativo para nosotros que en ese primer evento de anunciación de creación de la Cámara hace poco más de 2 años, estuviera con nosotros allá, y muchos otros eventos que siguieron, ¿no? Y aquí se van a dar medida también pues, de la comunidad y la juventud de los mexicanos que estamos allá. Por ahí hay una foto de la posada, no sé si está la foto de la posada, nos acompañan. Estoy buscando la foto contigo, no la encontré, pero creo que sí por ahí hay de la posada. Otros eventos, ¿no? En el marco de la Expo de Shanghai tuvimos oportunidad nosotros, y creo que fue pues, un logro importante, de junto con el equipo de ProMéxico, de ser las dos entidades quienes presentaron el proyecto, la maqueta de lo que iba a ser el pabellón de México a la comunidad mexicana allá.
y es pues una serie de reconocimientos que se empiezan a dar poco a poco, ¿no? Creo que la naturaleza propia de cualquier esfuerzo de este tipo, pero tanto de entidades aquí en México como en China. Hemos organizado eventos de calidad, etcétera, seminarios como el que está ahí arriba, temas legales, etcétera. El tema de Hong Kong también es un capítulo que ha avanzado bastante, incluyendo una muestra de cine el año pasado, exposiciones de arte, etcétera. No, en lo pueden ver igual también una idea, almuerzos de negocios, fiestas mexicanas, hay venezolano que está de aquel lado, etcétera. Lo mismo en Beijing. No sé si por ahí ustedes en alguna foto ahí, no sé. En Beijing hemos tenido oportunidad también de tener una vinculación a nivel institucional con autoridades en China, ¿no? La foto de abajo de la izquierda fue el día en donde tuve oportunidad de visitar las oficinas de manera formal de CCPIT, ¿no? Que es el Consejo de Promoción, Comercio y Relaciones del Gobierno chino, ¿no? En donde pues con gran orgullo, digamos nosotros, pues no platicarles de una idea de que queremos crear una Cámara de Comercio de México en China, sino venimos a reportar lo que hemos hecho en un año, ya con 60 miembros, con tales eventos, con los estatutos, etcétera, que fue una gran sorpresa, muy bien recibida por parte de ellos, que nos ha permitido pues ser ya o estar involucrados en una serie de eventos ya más de carácter formal, más de carácter oficial, y que junto con ellos hemos iniciado ya el registro formal como Cámara Oficial de Comercio de México en China, un registro que ojalá logremos en los próximos meses o incluso el próximo año. Pues bueno, son algunos eventos, en Guangzhou también tuvimos un par de eventos el año pasado, etc. ¿No? Estamos trabajando muy de cerca, ¿no? Y somos un órgano que ha sido pues, muy promotor de trabajar en equipo, vinculándonos con otras cámaras latinoamericanas, con consulados de otros países que no tienen cámaras de comercio, etc. Y con otras organizaciones de otras regiones del mundo también. Pues básicamente esto era la presentación, ¿no? Y aquí el segundo tema que yo quisiera tratar, el primero era ver a China como inversionista, ¿no? Aquí es ver a México y a los mexicanos allá todavía pues como una representación muy joven, pequeña, pero muy entusiasta y con ganas de que seamos muchos. Entonces, con eso termino la ponencia y quisiera ahora sí abrir el foro ya para cualquier otra pregunta. Creo que tenemos, Enrique, tú nos dirás, todavía como media hora, 40 minutos. Gracias, muchas gracias por esta presentación, me parece muy interesante. ¿Se pueden presentar? Sí, bueno, yo soy Natalia Rivera, soy académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el área del Asia y Pacífico. Sobre este último punto que tú señalabas, digamos, ese apoyo que existe, por ejemplo, entre Sinolac y ProMéxico, por ejemplo, para organizar el pabellón de México en la Expo, yo quisiera saber qué tipo de apoyos o qué tipo de acuerdos pueden tener con ProMéxico, con Bancomext. En este sentido, ¿qué apoyos reciben ustedes de ellos para apoyar a los empresarios mexicanos a llevar, por ejemplo, compañías mexicanas allá, compañías chinas que vengan acá a México en materia, por ejemplo, de inversión? ¿Qué tipo de apoyos existe entre ustedes? ¿Interactúan? ¿Es posible tener esos intercambios? Sí interactuamos con ellos. Tanto la fotografía que estaba ahí era un evento en donde era la Cámara de Comercio de México, luego la Cámara como una entidad sin fines de lucro, presentando junto con ellos al pabellón de México a la comunidad. Y esto fue pues, un reconocimiento de ProMéxico en cuanto a nuestra capacidad de convocatoria, ¿no? De acercamiento a la comunidad mexicana, ya que yo creo, ¿no? Que es mayor de la que puede tener ProMéxico, incluso el consulado, por los eventos que hemos hecho, por la vinculación a nivel de comunidad y por ese sentido que hemos creado de pertenencia, ¿no? Enrique estuve sorprendido que nos acompañó en una posada el año pasado, porque en una posada habíamos quizás 150 mexicanos que estábamos allá, todo convocado por nosotros. Entonces ya hay ese reconocimiento, ¿no? Y en ese sentido pues fue una iniciativa por parte de ellos y de nosotros de firmar un acuerdo en ese momento de apoyarnos en la promoción de lo que iba a ser el esfuerzo en México en el marco de la Expo. Entonces ahí hubo claramente un ejemplo de colaboración que se reprodujo en una serie en 2 o 3 seminarios que organizaron desde el punto de vista temático, en donde tuve oportunidad de ser invitado como un orador más, dirigiéndome hacia empresas chinas o hacia empresas mexicanas que estaban visitando este evento. Quizás la colaboración pudiera haber sido mucho mayor, sin duda, ¿no? Pero estamos construyendo todo eso, ¿no? En otro tipo de seminarios, de infraestructura, de minería, etcétera, también nos han ido involucrando
veo la buena voluntad, ¿no? Sin duda, no, sí hay mucho que se puede hacer todavía en esto. En cuanto a mi empresa como tal, que es totalmente independiente de la Cámara, pues hemos tenido nosotros también cierta vinculación, y finalmente es nuestro servicio complementario al de ProMéxico. Los esfuerzos de ProMéxico a nivel gubernamental es establecer los marcos de comunicación, los marcos generales que permitan atraer la inversión extranjera, en este caso China, hacia México en ciertos sectores, ¿no? Y que en muchas ocasiones culminan con la presentación de un posible interesado inversionista con un proyecto. Y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque la capacidad que tienen para dar seguimiento, ya para enfocarse en temas ya más de due diligence, en temas ya de estructuración de la transacción, en temas ya más profundos, ¿no? Pues ya requieren el involucramiento de nosotros como banqueros de inversión, de firmas de contadores, de auditoría, en la parte contable, de despachos legales, etc. Pero también ha habido pues cierta vinculación, otra vez no la que yo quisiera, pero sí ha habido. Hola, mi nombre es Raúl Lomelí y bueno, he estado involucrado con China desde la apertura de las relaciones. En ese momento trabajaba yo en la televisión y abrí el campo para las telenovelas y programas mexicanos en China. Quiero felicitarte, creo que has puesto puntualmente una problemática que pocas veces veo que se toque en las presentaciones y que para mí es muy importante y siempre lo menciono, es el aspecto comunicativo. Yo creo que coincido plenamente de que no ha habido la actitud ni del gobierno ni de los empresarios que hubiera sido posible tener hace muchos años, y entonces hubiéramos avanzado muchísimo más rápido. Pero bueno, en fin, el pasado ya pasó, lo importante es ahora. Me gusta mucho que tengas estos portales informativos, que haya una carta mensual en donde puedes enterarte realmente de lo que va aconteciendo, sea pequeño o grande, y eso pues ya es un buen inicio porque realmente se va a ir construyendo una historia de lo que va sucediendo, cosa que se ha perdido casi 40 años, que no ha sucedido. Yo participé hace muchos años cuando venían las primeras delegaciones de China para ver cómo había hecho México para entrar al GATT, con la idea de luego entrar a la Organización Mundial de Comercio. Y recuerdo perfectamente que cuando teníamos reuniones en la Secretaría y se mencionó todo esto, ellos venían con el propósito de instalar aquí con inversiones para producir en México y exportar a los Estados Unidos. Y nosotros, ¿qué hicimos? No quisimos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron a los Estados Unidos, se llevaron las fábricas a China y nos saltaron simplemente. Allí yo creo que es un punto donde perdimos mucho, pero ahora veo hechos concretos que van a facilitar ir creando una base que haga funcionar mejor todo esto. Así que te felicito. Félix Ubiquero, no, China Man también. Yo he estado en dos ferias internacionales, en Nueva York. ¿Qué resultados concretos? A mí, por ejemplo, los papalotes, creo que la cultura mexicana podría haber dado para algo más, porque es un problema de presupuesto, lógicamente. Me preocupó ver que había poca gente de relaciones públicas actualmente en México. Y al menos mi idea, yo por razones familiares no había podido besar a mi madre, acaba de fallecer, y ahora ya tengo más libertad. Creo que también tenemos gente que conocemos un poco de ese diálogo intercultural. La primera semana de noviembre hubo aquí la cuestión en Acapulco del ganado de China. Quisiera saber si, yo sé sobre turismo de otros ¿qué tipos de promoción hay para ese turismo? Hace años escribí, por ejemplo, sobre se encuentra en internet las costumbres de los turistas japoneses. Creo que hace mucha falta esa labor de relaciones públicas, de recuperación de una masa crítica
de gente que tenemos una cierta experiencia, y solo a base de un dinamismo personal como el que has hecho, podría lograrse el que realmente esto fuera un poco más allá. Porque los esfuerzos individuales, yo siempre he dicho que hay que ver lo que nos une y no lo que nos separa. Yo no soy hombre de negocios, me han llamado muchas veces, me es muy difícil por mi propia ideología, pero sí quiero que haya algo para mi país, así como los chinos dicen algo, que son muy patriotas, y algo que se ha perdido en este país, donde éramos menos mexicanos cuantitativamente, pero más mexicanos cualitativamente. Una pregunta técnica: cuando uno ve las cifras de exportación e importación, difieren mucho entre China y México. Hay mucha triangulación, mucho producto chino pasa por Estados Unidos, pasa por otros países, incluso Francia también tiene una presencia cultural muy grande. A mi juicio haría falta también una presencia cultural mayor de México y gente que podemos tener modestamente un poco de un antecedente para favorecer este diálogo. Entonces quizás tenemos contacto más adelante. Un par de comentarios nada más a los dos, ¿no?, que tienen que ver con esta comunicación, esta discusión de lo que es México, ¿no?, de las oportunidades, ¿no? Primero, en cuanto al tema de las telenovelas, ¿no?, creo que uno de los principales casos de éxito recientes hoy de mexicanos en China, ¿no?, y es un buen amigo mío quien encabeza ese esfuerzo, fue la coproducción de Betty la Fea chino para los chinos, que 280 millones de televidentes lo vieron, que fue la primera de muchas telenovelas que se están ya coproduciendo ahorita allá en sociedad con Televisa. Entonces, uno de lo que sí está empezando a exportar México hoy son telenovelas. Y es importante porque eso tiene que ver, pues, en el caso de Betty la Fea, quizás es una historia colombiana, pero bueno, adaptada ya por Televisa, etcétera, pero muchas de las demás telenovelas, pues, reflejan parte de lo que es México. Algunos son esfuerzos que ya son coproducciones y otras son, pues, simplemente reproducciones, traducciones, etcétera, que es una manera de poner a México un poquito en el panorama, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la parte de la comunicación. Coincido por completo contigo en cuanto a que debe ser mucho mayor, ¿no? Yo estuve hace un mes y medio, 2 meses con la familia, estuve en París, estuve una semana, ¿no?, y me llamó tanto la atención, ¿no?, comparado con 5 años atrás que había estado también en París, en donde si yo volteaba a ver a cualquiera turista asiático, me encontraba que el 80-90% eran japoneses. ¿A dónde iba? Yo en París hace 5 años. Pues hace un mes que estuve allá, el 80% de los turistas que yo vi asiáticos eran chinos. Y esto tiene que ver con la clase media que está creciendo, que tiene un poder adquisitivo importantísimo. Nada más para que, creo que es un comentario que vale la pena para ustedes dimensionar. Esto no lo tengo aquí incluido en la presentación, pero el año pasado hubo un reporte que publicó McKinsey, ¿no?, que es una de estas firmas de consultoría, pues, a nivel mundial, más reconocidas por el rigor, pues, académico, sus investigaciones, etcétera, donde hablaban del crecimiento de la clase media china y hacían un análisis 2005, 2015 y 2025. 2005, de acuerdo a ese análisis, el 9.6% de la población urbana china pertenecía al segmento de clase media baja, clase media alta, ajustado por el poder adquisitivo. 9.6%. 2005, una población urbana que representaba quizás en aquel entonces a lo mejor un 40% de la población total del país, o incluso menos, porque todavía, pues, un grueso de la población seguía viviendo en el campo hace tan solo 5 o 6 años, ¿no? 2015 y 2025, ¿cómo se transforman estadísticas? Y la proyección de McKinsey para el 2025 era de que ya no va a ser el 10%, 9.6%, sino cerca del 80% de la población urbana en 2025 que pertenezca al segmento de clase media y clase media alta. En un porcentaje de la población que va a representar no el 40%, quizás es el 65% de la población total. Entonces, si hacemos algo de números, hoy por hoy China tiene 1.300 millones de habitantes, quizás en 2025 tenga 1.400. Si de los 1.400 el 70 o el 60%, ¿no?, vive ya en las ciudades, estamos hablando de 840 millones de personas. De los 840 millones, el 80% clase media, estamos hablando de un sector de clase media en China en 2025 de 600 millones de personas, 2 veces la población de Estados Unidos, más de 5 veces la población de México. Eso es lo que tendríamos que entender.
y que saber comunicar cuando hablamos del sector turístico, por ejemplo, que es uno de los sectores, pues, que va a ser uno de los principales sectores que van a atraer a esa clase media que está creciendo, que no nada más está consumiendo, está comprando, está importando, está invirtiendo, sino está viajando, ¿no? Y creo que la oferta que tiene México pues es importantísima. Yo sí he visto, en el caso de México en China, pues un esfuerzo. Hay una oficina del Consejo Promotor Turístico que tiene una oficina en la embajada. Yo por México, yo he visto de repente, me tocó ver el año pasado en algunos parabuses en Shanghai, pues algunos pósters, Patrick está viendo ahí, seguramente los viste, hablando un poquito de México, ¿no? Que es una buena iniciativa, es un buen primer paso, pero falta mucho, ¿no? Y no lo estoy diciendo en sentido crítico, puesto que este fenómeno de la clase media china que esté viajando por el mundo, pues es muy reciente. Hace 5 años no lo era, ni siquiera en lugares tan conocidos como puede ser París, ¿no? Hoy sí lo es, y creo que está tanto en las autoridades, pero sobre todo en los empresarios mexicanos, en el sector hotelero, la promoción turística, aprovechando que somos el único país de América Latina con vuelo directo a China, ¿no? La ruta que tiene Aeroméxico, que otra vez la establecieron, gracias a Dios, pero creo que es un sector importantísimo, pero va a estar en los empresarios en que puedan adaptar pues, la oferta turística, que en sus hoteles pues, tengan quizás elementos también de chino, que tengan una hoja adicional en el menú de comida china, etcétera, y elementos que son importantes para el turista chino, y obviamente pues una labor de promoción importante de aquel lado, ¿no? A nivel de agencias de viajes, a nivel de agencias de gobierno, etcétera. Yo sí creo que es un área de oportunidad y que para México puede traer beneficios importantísimos. Buenos días, Rafael. Mi nombre es Adolfo Anguiano, soy director de una empresa del sector de telecomunicaciones. Mi empresa tiene ya 20 años en México y justamente yo acabo de regresar de un viaje a China, estuve ahí en Shanghai, por cierto. Somos miembros de la Cámara de Comercio México-China y la verdad para mí fue una sorpresa ahorita agradable saber que en China hay una Cámara de Comercio mexicana. Yo ya había estado hace 6 años allá y fue sorprendente ver el cambio de hace 6 años al día de hoy, lo que es ciudades tan importantes como Guangzhou, como Shanghai, como Hong Kong, desde luego. Y por primera vez estuve en Shenzhen, ¿no? Por estar en el sector de telecomunicaciones, evidentemente anduve buscando proveeduría de ese sector. Afortunadamente llevaba una agenda de trabajo, tuve la oportunidad de visitar varias empresas chinas, fabricantes, y bueno, la primera recomendación que recibí fue: no te dejes ir por la primera impresión, visítalos, conócelos y trabaja con ellos, ¿no? Y así fue. Yo tuve la oportunidad de visitar varias empresas y me llevé sorpresas muy agradables, pero también me llevé sorpresas muy desagradables, ¿no? Lo que aparentemente veía muy bien en la página de internet, a la hora de la verdad, no era eso, ¿no? Lo que a mí me sorprende mucho de los chinos es que ellos te invitan a visitar sus plantas, ¿no? O sea, no tienen empacho en invitarte a visitar sus plantas. Total, bueno, lo que te quiero decir es que estoy a punto de cerrar ya algunos negocios. Es sorprendente la capacidad que tienen los chinos de trabajo, ¿no? Le decía yo a una chinita con la que estoy en contacto, le digo: oye, ¿tú trabajas 20 horas al día? Y trabaja 20 horas al día. Y le hacía la pregunta: ¿y por qué trabajas 20 horas al día? Dice: es que es la única manera que en este país se puede sobresalir. Trabajo, trabajo y más trabajo. No hay más que hacerle, ¿no? Lo que te quería decir básicamente es que yo creo que como yo, y que estoy tratando de involucrarme cada día más en los negocios con China, me sorprende saber que tenemos una cámara de aquel lado. Entonces yo pertenezco a varias cámaras patronales, Coparmex, Canacintra, Canal, en donde muchos empresarios, colegas míos, no saben que hay una cámara de aquel lado, ni siquiera saben que hay una cámara de este lado. Entonces yo creo que falta promocionar este tipo de eventos, pero con las cámaras. Yo con mucho gusto me ofrezco a hacer, si tú quieres, incluso te voy a pedir al final que me des tu tarjeta para poder contactar, porque de hecho yo voy a viajar próximamente otra vez allá, y obviamente el saber que del otro lado
pues hay mexicanos, pues es una ventaja, ¿no? Creo que el principal problema también de la barrera es el idioma. Es llegar a un país en donde ni siquiera los signos sabes qué quieren decir, pues está en chino. Entonces, bueno, te quiero felicitar, y la otra es, creo que tenemos que patrocinar o promocionar más tu labor que estás haciendo allá, que es loable, sinceramente, es increíble, y yo creo que hay formas de hacerlo, pero hay que acercarse también a las cámaras. Hay empresarios, colegas míos, que no saben qué hacer, te lo digo así, sinceramente, no saben qué hacer, y hay que aventarse, ¿verdad? No hay de otro. Felicidades, y felicidades al doctor Luce, porque la verdad es una labor increíble que está haciendo. Te agradezco tus palabras, tu conocimiento, y sin duda te voy a dar mi tarjeta, y también que podamos estar vinculados con las cámaras, felices de hacerlo. Lo hemos hecho al principio, y como tal, estamos en una etapa todavía muy temprana y tenemos que consolidar, tener algo por allá que ofrecer, y que estamos llegando a ese momento. Pero creo que sí es necesaria una vinculación ya más institucional, o sea, ¿no? Con cámaras, con instituciones académicas, ¿no? Todos los que estamos ahí vivimos de aquel lado, no tenemos hoy por hoy una oficina acá, es una presencia, y yo que pudiéramos incluso aprovechar, no sé, ¿no? El interés y la convocatoria del doctor Bucay, por ejemplo, que quizás a través de que vincula diferentes entidades, pues pudiéramos buscar o encontrar algún mecanismo para que haya pues este diálogo, esta interacción, aun cuando estemos nosotros de aquel lado, ¿no? Entonces, te agradezco mucho. Cuenta conmigo. Y a tus órdenes. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Susana Mesa, yo vengo del sector privado, en concreto del sector salud. Y bueno, 3 preguntas. La primera es, tenemos cierto que China tiene un verdadero proyecto de nación. Y en el caso de México, bueno, el proyecto de nación, dijimos que es complicado. No vamos a entrar en honduras. Ha habido muchas misiones comerciales por parte de México, etcétera, muchas cosas. Pero mi pregunta aquí, relacionada a lo que se decía al principio de esta sesión de preguntas y respuestas, es, desde nuestra trinchera, por decirlo así, ¿cómo podemos hacer para impulsar la labor de ustedes e impulsar también y convencer al gobierno mexicano de que se acerque a China, de que no vuelvan a haber capítulos ríspidos como hace un año más o menos, cuando tuvimos la famosísima gripe H, etcétera, etcétera, que fue todo un conflicto y hubo ahí una situación complicada? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, como empresario, y digamos que bajo tu experiencia, ¿qué tan, no es que no sea fácil o difícil, es qué tan factible es o qué tantas oportunidades tiene un mexicano que quiere invertir en China en cuestión de reglamentación, en cuestión fiscal, etcétera? Porque aquí en México es muy complicado invertir aquí en México. O sea, los extranjeros en México es complicadísimo. Ahora, al revés, tú como mexicano y en China, ¿qué tan fácil? Y la última, y casi que la última, y nos vamos, es, se habla mucho de los TLCs, ¿verdad? Desde tu perspectiva, ¿qué tan conveniente es para México un TLC con China? Gracias. Primero que nada, te agradezco las 3 preguntas. Antes de responderte, no hay prensa aquí, ¿verdad? Y acá me tapen las orejas. Sí, somos académicos aquí. Todos cursos académicos, no hay prensa. Sí. Entonces di off the record. De acuerdo, no, es que todo lo que estoy diciendo es a título personal y es off the record, y así les pido, porque son temas a veces, y ya me ha pasado en más de una ocasión, que mis palabras llegan a un mensaje muy distinto y generan conflictos. Pero bueno, respondiendo a tus preguntas, la primera tiene que ver con, y si se me va alguna cosa me recuerda, ¿no? Vamos a detrás para el Tratado de Comercio con China. Yo creo que un Tratado de Comercio, por definición, va a traer siempre mejoras en la competitividad, porque es la única manera en donde un empresario en la industria o cualquier sector se va a enfrentar a una competencia real, ¿no? En donde va a tener que homologar los factores de producción, llámese los empleados, la mano de obra, la maquinaria, la tecnología, y competir a niveles internacionales. Entonces yo creo que por definición siempre es bienvenido. Ahora, si es conveniente o no con China en este momento, yo creo que no todavía. Yo siento que México debe hacer primero su tarea, pero a mediano plazo sí debiera ser una consideración
situación que tengo entendido que hoy no está en la mesa de discusión. ¿Por qué? Porque seguimos siendo todavía un país que compite en muchas industrias y un tratado de comercio lo único que haría ahorita en este momento, al no tener pues, un nivel de competitividad adecuado, pues generaría una situación más complicada todavía para los textileros, los zapateros, etc. No debiera ser así. En México, y hablando yo así que como mexicano y creo que pues, lo que he transmitido acá, pues aunque vivo fuera de México hace 7 años, ¿no? o 8 años, pues tengo la camiseta más que puesta como México y no quiero más que ver a mi país salir adelante, ¿no? Pero hay situaciones estructurales que se tienen que corregir. México sigue siendo un país todavía de monopolios en muchos sectores, incluyendo en algunos que hemos hablado ahorita, como el minero, por ejemplo, y que a veces pues tampoco es fácil romper esa dinámica de esos monopolios que por definición son ineficientes, ¿no? Creo que aquí tenemos profesores en economía que pueden hablar a profundidad de por qué es mejor un mercado de competencia que un oligopolio o que un monopolio, ¿no? Natural. Pero bueno, esa es la pregunta. La segunda pregunta que me hiciste es qué tan de alguna manera fácil es, qué apoyos se pueden tener desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista legal, qué tan complicado básicamente es para una empresa mexicana, una persona mexicana irse a China, ¿no? Yo te puedo decir, en mi experiencia, jamás he sido discriminado, ¿no? Y esto estoy vinculado con el comentario de la influenza, que sí, efectivamente la percepción que se generó aquí en México fue muy equivocada de la realidad, ¿no? Yo te puedo hablar a título personal y a título del 99%, ¿no? Y me atrevo a poner en mi boca lo que piensa Patrick, lo que piensas tú, lo que piensa él, etcétera, en donde jamás nos hemos sentido discriminados allá, sino todo lo contrario. Obviamente es un país de normas, es un país de ciertas lineamientos muy puntuales, ¿no? No es fácil, no es difícil en esta una compañía que tienes que cumplir con ciertos requisitos que tienen que ver pues, con el capital social de tu compañía, y que en la medida que tú registres una inversión que tienes que pues, mostrar en parte y te comprometes en el tiempo a hacerla, ¿no? Para poder estar en China tienes 3 figuras legales básicamente. Puedes tener una empresa, 3 figuras, incluyendo la informal, ¿no? Que muchos de los mexicanos que están allá todavía la utilizan, que son quienes se van por la vía fácil, más económica, que es tener una empresa de trading en Hong Kong que te cuesta a lo mejor $500 y en 2 semanas la tienes lista. Y con eso abres una cuenta de banco y con eso haces transacciones bancarias, etcétera, y viven en China, en Shanghai, en Beijing, y hacen sus negocios facturando desde Hong Kong, yendo una vez al mes o una vez cada X tiempo a solucionar el tema de la visa, para tramitarla otra vez como turista o como visa de negocio de Hong Kong, ¿no? No es del todo legal, en el sentido de que no están pagando impuestos en China, etcétera, pero bueno, muchos empiezan así, que no tienen capacidad económica, pero bueno, cada vez el gobierno chino pone pues, más trabas para evitar que siga dando una economía informal en ese sentido, ¿no? La primera figura por la cual ya de manera abierta se permite es a través de una oficina de representación. Y esto es cuando algunas empresas están pues, iniciando sus labores de entendimiento, análisis del mercado, conocer el marco legal, analizar la oportunidad y no tener que invertir una cantidad pues, mayor y mandar a gente al principio, pues saben una oficina de representación que les permite tener una presencia física allá, pero no les permite tener actividades comerciales aún. Es decir, es para promoción, es para análisis, para difusión, pero no es para llevar una transacción comercial todavía, ¿no? Es bastante económico, quizás en 4 o 6 semanas lo tienes, es una serie de requisitos de tu licencia, etcétera, pero que es muy fácil tú como extranjero tener. Y la tercera figura ya tiene que ver, en inglés lo llaman Wholly Owned Foreign Enterprise, WOFE, que ya es una empresa extranjera, ¿no? 100% dueña de una operación en China, que puede llevar a cabo todas las actividades comerciales en la medida en que tu inversión, ¿no? Tu capital social registrado y tu capacidad como empresa en cuanto a tu equipo, recursos humanos, tu maquinaria, etcétera, te lo permitan, ¿no? En nuestro caso, siendo una empresa en el sector financiero, nosotros una WOFE la puedes abrir con $140,000 o con $10 millones, ¿no? O sea, dependiendo del sector, la licencia y el objeto social de tu negocio. No es quizás como aquí en México que tienes un acta constitutiva y que prácticamente el costo es similar y el objeto social lo determinas tú con tu notario. No, ahí el objeto social está vinculado directamente con la inversión que tú lleves a cabo.
Entonces, depende del proyecto, ¿no? Puedes irte allá y operar allá con $150,000, ¿no? o con millones, ¿no? En nuestro caso fue un poco más de $150,000, bastante más diría yo, porque somos una empresa del sector financiero regular, que tenemos la facultad de levantar y administrar fondos de capital de riesgo en China, que nos van a permitir empezar a invertir en nuestro dinero nosotros. Entonces eso llevó en nuestro caso pues un proceso de due diligence en China de más de 10 meses muy riguroso, ¿no? En donde pues la información que nos pidieron como compañía, cada uno como ejecutivos, etcétera, pues fue muy puntual para demostrar que teníamos las habilidades, la preparación académica, la capacidad institucional, las relaciones, etcétera, de poder pues llevar a cabo lo que en papel estábamos solicitando, ¿no? Y somos una de 40 compañías o menos de 40 extranjeras en China hoy que tienen esa licencia. Fue complicado, pero lo logramos. Entonces todo depende de tu planteamiento, ¿no? Y la primera pregunta que me hiciste, recuérdame otra vez. ¿Cómo les podemos apoyar a ustedes o cómo se puede hacer para que el gobierno mexicano tenga más interés? Mira, yo te voy a decir una cosa, quizás es una manera muy práctica de verlo. Yo creo que el sector privado, con el ejemplo, va a seguir poniendo la pauta y eso va a generar que el gobierno como tal y otras instituciones lo acompañe y eventualmente tomen el liderazgo. Pero creo que lo que podemos hacer ahorita de manera real, más que presionar, más que exigir ante tantos problemas que tiene nuestro país ahorita, ¿no? Y que yo soy el primero a reconocer que son pues, mucho más urgentes, ¿no? El tema de seguridad como muchos otros, ¿no? Y China pues no está en la lista de prioridades ahorita y no lo va a estar en el corto plazo. Yo creo que en este sexenio no lo va a estar, ojalá en el siguiente. Pero creo que lo que podemos hacer ahorita para promover todo esto es seguir avanzando nosotros como empresas, como empresarios. No sé si has estado en China o no. Es lo primero, te invito, ve a China, pasa tiempo allá, si tienes oportunidad o si tu empresa no tiene oportunidad de mandar a alguien allá, empezar a estudiar el idioma, etcétera, y poner una pequeña operación. Y esa es la única manera. Así empezamos nosotros, así empecé yo, así empezó muchos de los estudiantes que ya tienen sus empresas comercializadoras, así empezó vino con una oficina pequeña, etcétera. Pero esa es la manera en la que más podemos presionar, no esperando, no estando ahí porque nos lleven, etcétera, sino estando por nuestra cuenta, ¿no? Y creo que eso va a traer pues, beneficios para nosotros, sin duda, porque China, nuestra vida profesional, yo creo que no hay una historia que se repita como China y está en nosotros aprovecharla. En la medida que la aprovechamos, puede haber beneficios para nosotros, en muchos sentidos, económico incluido, y eso va a ser pues, un detonador para que otras compañías, otras empresas y el mismo gobierno pues, reconozcan la importancia que merece, ¿no? Yo creo que China, después de Estados Unidos, debiera ser el país desde el punto de vista estratégico pues, más importante para México. No lo es hoy, ojalá lo sea. Gracias. Bueno, antes que nada, mi nombre es María Fernanda Gómez, soy subdirectora de Procedimientos Públicos Multilaterales de la Secretaría de Economía. Y pues sí, felicitarte, yo creo que estás logrando un gran trabajo, yo creo que la relación con China definitivamente se tiene que fortalecer. Y pues la verdad, muchas felicidades. Y bueno, mis preguntas son puntuales. La primera es referente a la tensión monetaria internacional. En relación a la devaluación, ¿no? Porque obviamente depende del modelo económico que uses, artificial de la moneda china, ¿cómo tú posicionarías a México frente a esa situación, ¿no? Evidentemente hay un problema a nivel internacional, pues hay países como Brasil, pues que el flujo de capitales, entrantes, hace que estos pongan ciertos controles, también Corea. ¿Cómo tú posicionarías a México frente a ese conflicto? ¿O consideras que ese conflicto monetario internacional, pues, que sí definitivamente tiene grandes repercusiones, no está afectando a México en el corto plazo? La segunda es, en relación, tú tocaste el tema de la inseguridad nacional. El tema de la inseguridad nacional ligado con la falta de reformas estructurales, ¿cómo ha sido visto por los empresarios chinos, ¿no? La tercera es en relación a, vi en las gráficas que estuvieron en la ponencia, que ponías el patrón de ahorro, ¿no? Chino. Pero en relación con el patrón de consumo, ¿cómo figura en los próximos 10 años? Y esto lo digo por lo siguiente. Propones que China evidentemente puede ser un gran inversionista para México, puede representar un gran inversionista para México, pero que al mismo tiempo China es un gran mercado, ¿no?
Entonces, sería necesario ver cómo va a evolucionar el patrón consumo, ¿no? Para ver qué tanto puede evolucionar la apuesta de una empresa o de un negocio, el emprender algo en China en ese tema. Y también en cuestiones justamente ya de China como mercado, ¿qué diferencia hay en cuanto a la estructura geográfica? Hay puntos estructurales y estratégicos, porque, bueno, obviamente yo lo que he escuchado es que la desigualdad en China se plantea a un nivel geográfico también. Y la cuestión de la regulación que también mencionaba, pues también se da en ese nivel, ¿no? O sea, cada provincia es distinta. Entonces esa es una cuestión también importante que, bueno, me gustaría que nos comentaras. Cómo juega el sector o la función geográfica en este tema. Y ya para terminar, también en relación a China como mercado, el tema de los subsidios es un tema bastante importante. Evidentemente, si el gobierno chino también, por la misma autoridad que tiene, es muy fácil que ponga subsidios. Sin embargo, China, bueno, también a mí lo que me han comentado es que los empresarios chinos reflejan muchísima competencia. China es un mercado sumamente competitivo a pesar de los subsidios, ¿no? Entonces tú que quisieras empezar una empresa en China, ¿cómo te afectaría tanta competitividad, ¿no? en esta cuestión, ¿no? Y además que las empresas chinas cuentan con este subsidio. Mira, fueron más de 3 preguntas. Quisieran de que no entraran, ya se me olvidó las 2 primeras, ¿no? Muy interesantes todas tus preguntas. Veo que eres economista también de formación, ¿no? Me da muchísimo gusto, ¿no? Mira, creo que vamos otra vez de atrás para adelante. Hablaste un poquito de la vinculación en el consumo con el ahorro, ¿no? Creo que ese es algo que vale la pena resaltar. China hoy por hoy tiene una tasa de ahorro per cápita del 40-41%, ¿no? Y creo que es importantísimo, porque es de las más altas en el mundo, ¿no? Y yo te lo digo, conviviendo con mis amigos chinos, etcétera, el concepto ya tan prostituido, perdón la expresión, del crédito que se tiene en economías desarrolladas, principalmente la americana, en donde la clase media consume y gasta lo que no tiene, y es el motor de crisis o de situaciones tan complicadas como las que vivimos y fuimos nosotros afectados de alrededor en 2008, en el mundo entero, por un exceso de gasto ante un ahorro muy limitado, por un patrón de consumo que no es sostenible. En el caso de China no es así. En el caso de China, y creo que tiene que ver con una cuestión un poquito cultural, ¿no? En el pasado, por los limitantes que se vivieron en el país, ¿no? Por la falta de un sistema bancario, un sistema financiero todavía institucionalizado, pues se generó esa cultura del ahorro, ¿no? Y que viene y se viene heredando por generaciones, ¿no? De guardarse en efectivo los yuanes abajo del colchón. Y esa cultura del ahorro, ¿no? Ha permeado a las compañías, ha permeado a las empresas, a los empresarios y a los individuos. Entonces, yo no veo en China excesos ahorita en el corto plazo como los que vemos ya en Estados Unidos, ¿no? Esta capacidad de ahorro es independiente de la capacidad de consumo. Y es por eso que este milagro económico que estamos viendo en China pues es muy especial, porque esta acumulación de riqueza a nivel país, a nivel empresas y a nivel personas, pues ha permitido, uno, que se satisfagan necesidades básicas que no se tenían hace tiempo y que fue producto de una política de privatización muy eficiente, ¿no? Yo tomé un curso en específico cuando estudié en economía en Colombia sobre privatización en China comparado con Rusia, ¿no? Los dos modelos, y creo que el modelo chino es un modelo de estudio académico y que rompió muchísimos paradigmas en la teoría económica tradicional, ¿no? Su modelo gradual, de hacerlo poco a poco, de aprender a base del error, de empezar sobre la base de la agricultura y poco a poco evolucionando, ¿no? Y que es totalmente lo opuesto al modelo que siguió Rusia, que siguió Yugoslavia y que seguimos aquí en México. Aquí en México el tema de la privatización, que es un proceso continuo, ¿no? Pero que inició, y podemos hablar de muchos casos como el de Telmex, pues que fueron los principales monopolios que se privatizan y que por una u otra razón, desconozco el proceso y no estoy señalando a culpables ni mucho menos, pero que acaban en manos de empresarios y que hoy por hoy colocan a que México, un país con 40% de pobres, pues tenga el hombre más rico del mundo. Ya, no sé, sin hablar del tema, y tiene que ver con mi comentario previo de que México sigue siendo un país de monopolios y mucho tiene que ver con eso. China hoy por hoy en su proceso de privatización todavía sigue teniendo un control
de todos los sectores que se consideran estratégicos para el Estado, incluyendo telecomunicaciones, el sector energético, incluyendo incluso la televisión, etcétera, y que su proceso de privatización es mucho más especial y en mi opinión es interesantísimo, porque ya empresas estatales, como en México tenemos Pemex, en China hay 7 empresas petroleras estatales, o sea, no hay 3 como normalmente se piensa, CNPC, Sinopec, hay 7, ¿no? Y una de las más grandes como un Sino, que es tanto o más grande que puede ser Pemex, son empresas que tienen colocaciones en bolsas de valores, ¿no? Colocaciones minoritarias, esto es, no ha perdido el Estado de control de una actividad estratégica, pero sí han participado en el proceso de privatización y obligándose internamente a cumplir con todos los requisitos que lleva cualquier empresa privada que se convierta en pública, pues tiene que cotizar. Cotizan no en la bolsa de Shanghai únicamente, algunas de estas empresas estatales cotizan en Hong Kong, cotizan en Nueva York. Entonces es un proceso interno que las hace sumamente eficientes porque tienen que responder y cumplir con un retorno, con un resultado abajo en los estados financieros de utilidad para sus inversionistas, sus accionistas, incluyendo el gobierno chino e incluyendo los particulares. Entonces es un proceso de eficiencia que resulta de toda esta privatización muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, son algunos comentarios. Eso tiene que ver en la parte de consumo, más hacia tu pregunta, ya hice un comentario previo de la clase media en China, ¿no? Que es una clase media pues, que ha ido creciendo y que yo creo que es el milagro económico de nuestra vida. No ha habido un movimiento socioeconómico, en mi opinión, tan importante en cuanto a la magnitud de haber movido 250 millones de individuos, ¿no? Por debajo de la pobreza, en que es clase media hoy en quizás tan solo 2 décadas. Eso no se había visto antes. Claramente hay un problema de distribución de ingresos no tan grave como en América Latina y mucho menos como en México, ¿no? Venezuela, que son de los países que más nos ponemos ahí en los extremos. Una clase media que tiene capacidad de consumo básico, que tiene capacidad de satisfacer otras necesidades ya que no son básicas, ¿no? Tú ves, por ejemplo, el mercado de automóviles, ¿no? Y automóviles a lo mejor de lujo, ¿no? En el año 2000, el tamaño del mercado de vehículos nuevos en China era 2 millones de unidades al año. Este año fue de 15, mayor que en Estados Unidos, por primera vez en la historia, ¿no? Y eso es porque la clase media tiene capacidad de consumo básico, pero tiene además de comprarse su apartamento, además de comprarse uno o 2 coches y además de ahorrar el 41%. Entonces no está peleada una cosa con la otra, ¿no? Otro comentario que tú hacías tiene que ver con la parte geográfica, la distribución geográfica, las diferencias que hay, ¿no? Claramente tú lo mencionaste, China hay que verlo y en mi opinión hay que entenderlo como una economía continental que está conformada por muchos países, ¿no? Quizás muchos de ustedes no han escuchado jamás de la provincia de Shandong, algunos sí, porque ustedes de alguna manera son los que conocen China, pero para el grueso de la población mexicana, Shandong, en la vida ha escuchado eso, ¿no? Shandong es una provincia con más de 100 millones de habitantes, que tiene 4 o 5 ciudades con 4 o 5 millones de habitantes, nada más, y que se debería entender como un solo país por sí, ¿no? Y esto lo comento en el sentido de que el desarrollo que ha tenido China va mucho más allá de Shanghai, de Beijing y de Hong Kong. O sea, claramente en Shanghai yo vivo ahí, y te puedo decir, yo llegué hace 4 años y medio y había 2 líneas de metro, yo hay 17, ¿no? Hay 2 terminales internacionales nuevas, hay un tren magnético, ¿no? Y hay, yo creo que en la parte de Pudong, donde están los edificios más modernos, un tanto más de edificios de los que había hace 4 años y medio. Es impresionante. Pero yo he tenido oportunidad de viajar en Shandong, he tenido oportunidad de viajar en Henan, he tenido oportunidad de viajar en muchas de las provincias en China. Tú llegas a ciudades que ni siquiera es la capital de la provincia, que te pones con un aeropuerto internacional, ya quisiéramos tener en Monterrey, o en Guadalajara, etc. Entonces, si este desarrollo, yo creo que ya se ha ido mucho más allá de estas grandes ciudades que todos conocemos. Y esto se ha ido permeando poco a poco hacia el interior del país. No creo que en la última década China construyó más de 50.000 kilómetros de carretera interestatal. Eso es tan grande como la red interestatal de Estados Unidos de carreteras en China. Entonces, eso pues, ha permitido que el desarrollo siga llevando. Y eso tiene que ver con la pregunta tuya, ¿no? De qué oportunidades de las empresas, etcétera. Pues una es enfocarse en segundas, terceras o en cuartas ciudades, en donde la competencia no es todavía tan aguerrida y en donde la oportunidad de posicionar un producto único, que en nuestro caso como mexicanos tenemos muchos, pues es mucho más rentable, ¿no? Y luego por último mencionaste también el tema cambiario, ¿no? Yo no soy un experto en política monetaria como tal, y sí reconozco que sí ha habido pues una cierta influencia o manipulación en China de la moneda durante todo este proceso, ¿no? Y eso tiene que ver con la manera en la que han privatizado la economía, con la manera en la que han promovido el crecimiento del consumo interno, como un vehículo que les permitió durante mucho tiempo pues aumentar sus exportaciones,
y mediante ello pues atraer divisas al país, atraer inversión al país, etc. Y hoy por hoy pues están en un momento distinto, en donde ya el consumo interno es importante y que quizás dentro de algunos años va a ser tanto más importante que el consumo o la actividad externa, y por eso entonces la moneda pues, va a tener un efecto positivo para ellos en la medida que esté del otro lado, y por eso gradualmente han ido así que subordinando su moneda. Yo llegué, estaba en 8.15 fijo, no adoptaron un tipo de cambio semi flexible, quizás dentro de algunos años adopten un tipo de cambio totalmente flexible, pero esto va a ser cuando China esté preparado, evitando pues, problemas estructurales de haber tenido un shock, ¿no? Que es la teoría que se sugería o que se llevó a cabo en Rusia, ¿no? De crear un sector privado de la nada, que hubiera creado pues, una serie de situaciones internas, movimientos masivos, el campo de las ciudades incontrolables. Entonces siento que hay mucho que aprender. Sí, esto ha tenido consecuencias para el mundo, ¿no? Para muchos países que compiten con ellos, precisamente porque la moneda es un factor adicional a la competitividad propia, ¿no? Y a los costos de los factores. Pero creo que es algo que en el tiempo se va a ir reduciendo, y por otro lado, del lado positivo, pues forza a nosotros como mexicanos a ser mucho más competitivos y mucho más eficientes, ¿no? Yo siento que esa tendencia del ajuste de la moneda va a continuar, va a ser gradual, no va a ser con los pasos y con la presión que se espera, no lo han hecho y no lo van a hacer, pero eventualmente se va a dar y va a encontrar, como en cualquier otro mercado, en cualquier otro país, pues un equilibrio sostenible. Mi nombre es Patrick Hendricks, trabajo en PricewaterhouseCoopers y tuve el gusto de conocer a Rafael cuando estuve 2 años en Shanghai. Y mi pregunta es en relación a algo que medio que ya tocaste, el hecho que el gobierno chino sí todavía tiene la mano muy metida en la economía y es muy capaz a veces de utilizar su poder como un apalancamiento en situaciones políticas, el cual está muy fuera del control de un emprendedor. Entonces, por ejemplo, si tú eres un emprendedor japonés que necesitaba lo que llaman en inglés rare earth minerals, pues ahorita tienes un problema, porque China ya ha enseñado que es capaz de dificultar la exportación de un bien natural que necesita mucho la economía japonesa. Y si mañana tú eres un emprendedor noruego que pensabas que nunca ibas a tener un problema en China, por una situación política, pues a lo mejor mañana se te dificultan las cosas por lo del premio Nobel. Entonces, ¿cómo te puedes proteger o cómo puedes prevenir estos problemas políticos? Y como va creciendo China y como el poder va creciendo, ya muchos de los países a su alrededor están enseñando señales de miedo. Por ejemplo, Vietnam, las Filipinas, Camboya, todos estos países muy cerca ahorita están muy interesados en que Estados Unidos regrese muy fuertemente como un contrapeso contra China, en especial en lo que se llama el South China Sea, porque China quería tener las discusiones uno a uno en donde podía utilizar su apalancamiento. Entonces, no, espérame, no queremos que Estados Unidos entre a estas discusiones para poder respaldarnos, porque tú no nos golpees uno a uno. ¿Tú cómo ves esos riesgos puramente políticos cuando eres un emprendedor? Rafael, una pregunta así para terminar. Mira, dos temas donde me gustaría escuchar tu comentario. El tema institucional, o sea, ¿qué hacer en el futuro en términos de la relación México-China institucionalmente? Nosotros hemos detectado que este tema institucional es probablemente el más débil entre México y China en el sector público. Hemos tenido acá múltiples presentaciones, subsecretarías de economía compiten entre sí, no suman dentro de México, presidencia no puede plantear una agenda, la Cámara de Senadores y Diputados tiene otra agenda, yo diría el sector privado es bastante débil, ¿no? Pues se va enterando, compiten entre sí, el sector académico tampoco. Todos estos muros de lamentaciones lo conocemos. Viendo hacia adelante, como tú dices, más allá de cada uno en su trinchera, porque digo, ahí es un poco el síndrome de Marco Polo, ¿no? Cada uno va ahí a descubrir y hace los mismos horrores, que puede conocer. ¿Cuál sería tu propuesta en términos institucionales, más allá de estrictamente tu experiencia, ¿no? Me gustaría escuchar tu opinión. Y un segundo tema muy puntual, una bisagra muy importante entre
México y China es Aeroméxico. Y si bien yo sí tengo más esperanzas, hay monopolios muy eficientes y muy efectivos y hay otros menos. A mí me preocupa crecientemente Aeroméxico porque están cobrando $3,500 por un vuelo ida y regreso clase turista, y si quieres atraer a millones de chinos, por ese dinero te das una vuelta por Asia. Entonces, me preocupa, por ahí se había hablado de esta Hainan Airlines que pudiera crear cierta competencia, ya no se volvió a escuchar nada. ¿Cuál sería tu opinión, tu percepción sobre una bisagra muy sustantiva entre ambos países, incluso con América Latina, porque te encuentras mucha gente de Perú, de Argentina, de Chile, muchos otros lados, que toman este vuelo, que creo que está teniendo problemas. Pues bueno, primero, Patrick, todas tus preguntas. Yo te puedo hablar un poquito a nivel personal, ¿no? Nosotros, pues cómo hemos mitigado, cómo hemos reducido este riesgo, ¿no?, de factores políticos que pueden hacer de nuestros intentos de negocio, proyectos, nos pueden de alguna manera cuestionar, nos pueden afectar, ¿no? Creo que la respuesta en nuestro caso fue el entender exactamente bien cuáles eran los intereses del gobierno chino, cuáles eran las industrias, los sectores, las tendencias, hacia dónde se dirigían para participar nosotros y aprovecharlo, y más que fuera un factor de riesgo, que fuera un factor de oportunidad. Y fue justamente lo que nosotros hicimos en 2008, cuando, como os platiqué, se nos cayó la transacción, cuando se emite el documento de políticas públicas de China hacia América Latina, ¿no? Entender, ¿no?, porque son muy transparentes en cuanto al catálogo que se emite y se modifica año con año, que regula la inversión tanto en China como fuera de China, en donde es el propio gobierno quien perfectamente clasifica por industria, por sector, cuáles son restringidas, cuáles son permitidas, cuáles son promovidas, etcétera, y en qué condiciones, y eso va evolucionando año con año. Entonces, el saber leer, el entender en realidad estos grandes fuerzas del gobierno, el aparato institucional chino, creo que puede reducir muchos de estos riesgos si los valoras debidamente, ¿no? Si sabes que te estás metiendo en un sector que es altamente regulado, pues simplemente no te metas desde el principio y te ahorras pues mucho y búscate algo que sea pues mucho más bienvenido. Y lo mismo sucedería aquí en México, ¿no?, cuando también hay ciertos sectores que están totalmente restringidos, que tienes pues una serie de jugadores muy especiales que los controlan, ¿no? En el caso del sector petrolero, si hay oportunidades en contratos de servicios, etcétera, pero todo es un sector que está cerrado a nivel exploración y producción, etcétera. Entonces, pues entiende un poco el panorama macro que ve las políticas públicas. En nuestro caso funcionó, ¿no? Estuvimos al inicio de un cambio de tendencia de dirección hacia América Latina, tanto como región, como China en su papel de inversionista. Las estadísticas nos decían lo mismo, los documentos lo entendimos y decidimos dar un paso para adelante. Nos está costando mucho trabajo, evidentemente, porque estamos compitiendo con grandes firmas, con bancos que tienen presupuestos y experiencia en todo el mundo, y somos 15 personas nosotros, ¿no? Pero igual estamos aprovechando la tendencia en la cual hemos encontrado que nos han apoyado. ¿Por qué? Porque estamos contribuyendo a que este proceso de invertir fuera, ir hacia afuera, se facilite, ¿no? Y no es fortuito que nos hayan dado la licencia a nosotros, siendo una firma nueva, joven, muy pequeña, pues de ser la primera firma que tenga la capacidad de levantar y administrar fondos de capital de riesgo en China, para América Latina. Entonces ahí se convirtió en lo contrario, fue un apoyo total, porque claramente nuestro planteamiento es aditivo a los esfuerzos que tanto el gobierno como las entidades, incluso financieras en China con financiamiento, están llevando a cabo, ¿no? Entonces, mi comentario es otra vez, hay que hacer bien la tarea antes, entender y participar en aquellas áreas en donde pues, hay una tendencia clara y no ponerte con sazón de las patadas, ni con China, ni aquí en México, ni en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Enrique, en cuanto a tus preguntas, pues yo creo que el tema de la institucionalización, ¿no?, de estos esfuerzos, pues es prioritario para todos nosotros. Hay una analogía que pues no me gusta, pero es una realidad, ¿no? De aquellos que veían dos cubetas, ¿no?, llenas de cangrejos, y una que tenía tapa y otra no, y uno le pregunta al otro, oye, ¿por qué una tiene tapa y la otra no? Y dice, mira, esta que tiene tapa son cangrejos japoneses, porque le quito la tapa y todos se salen, y la otra no tiene tapa porque son mexicanos, uno se quiere salir y otro le jala la pierna y nadie se acaba saliendo a la pileta. Y es muy real, tristemente. ¿Por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo, porque hay agendas totalmente
independientes, contrapuestas, hay intereses a nivel no nada más del sector público, con iniciativa privada, con el sector académico, sino incluso entre empresas, entre dependencias gubernamentales, etc. Y es un tema, yo creo que es bien complicado, pues, muy profundo, tiene que ver con la idiosincrasia del mexicano, tiene que ver con el nivel de educación que tenemos como país, tiene que ver con muchísimas consideraciones que rebasan por mucho cualquier comentario que pudiéramos hacer nosotros. Dicho eso, creo que la única manera de seguir adelante es buscando que haya espacios de diálogo, espacios de acción donde claramente se expongan los motivos, se hable y se busque sumar. Podemos tener ideas totalmente contrarias, ¿no? Pero creo que en el fondo hay un interés colectivo en cuanto a la vinculación de China con México, entendiendo este cambio que está dando en el mundo, que nos debería de unir un poquito más. Nosotros es lo que estamos tratando de hacer en China, que es nuestra área de competencia. Estamos allá, empezamos solos, algunos de nosotros como individuos, nos institucionalizamos con la Cámara, fuimos creciendo, tenemos más de 100 miembros ahorita, ahí va, paso a pasito. Y hoy como Cámara, pues fuimos los promotores de la iniciativa que en Shanghai la llamamos Conexión Iberoamérica-China, donde invitamos a la Cámara chilena, a la Cámara española, al Consulado de Perú, al Consulado de Ecuador, etc. Ya somos 10 países representados en un ente que, más allá de tener personalidad jurídica, es un organismo que comparte información, que nos reunimos en eventos ahorita quizás sociales, de networking, ¿no? Van a ser más seminarios, etc. Pero que estamos empezando a compartir información, experiencias que facilitan el entendimiento, la comunicación, las oportunidades de negocios. Lo estamos empezando a hacer. No lo hemos hecho todavía fuera de China y creo que es el siguiente paso que tendríamos que dar y tiene que ver con la propuesta que tú tienes. Cuando ya hay pues, otros esfuerzos organizados, cámaras de comercio, instituciones académicas que también tienen el chip de China muy bien metido y está en su interés pues, en desarrollarlo. Entonces, el buscar, el encontrar ese espacio, no lo sé si a través de alguna serie de, no sé, así como hay reuniones binacionales a nivel gobierno, etcétera, que haya pues, reuniones cada X tiempo, cada X número de meses, etcétera, con representantes de organizaciones clave, ¿no? Que tengan un interés propositivo, ¿no? En donde claramente este Chimex tiene un papel de liderazgo acá y que yo te invitaría a ti que pudiera ser una de las contrapartes de este lado que permita vincular y nosotros de aquel lado promover que este intercambio de información pues no se quede nada más entre quienes vivimos en China y quienes vivimos acá, porque lo que sucede es que muchas veces aquí en México hay muchos espacios de discusión en donde se habla y se pone a China sobre la mesa. La gente que discute no ha estado en China, no conoce China, entonces toman decisiones totalmente equivocadas, ¿no? Yo tuve hace un par de semanas en otra exposición que me hicieron favor de invitar, ¿no? Levantó la mano una persona y empezó a cuestionar el tema de derechos humanos en el Tibet, etcétera, y fue una polémica ahí un poquito incómoda, ¿no? Frente de la audiencia. Y acabé haciendo una pregunta muy sencilla, ¿no? Después de un revive de 2 o 3 comentarios, cuando en realidad está totalmente fuera de mi ámbito de conocimiento, de competencia, etcétera. Y acabé preguntándole, a ver, ¿has estado en China? No, pero he leído mucho, he visto mucho. Dije, el día que tú vayas a China, los ojos, búscame en Shanghai y seguir una conversación allá. Y creo que es muy válido, porque tristemente opinamos, emitimos juicios sobre una realidad que en realidad no conocemos, ¿no? Yo llevo 5 años en China, y tú llevarás mucho más. Igual, aunque tu chino es infinitamente mejor que el mío, entonces puedes traducir documentos y demás. Pero hay que pasar tiempo allá, hay que entender, ¿no? En todas sus razones. Y bueno, y yo desde nuestra trinchera y hablando de quienes estamos allá, de los jóvenes, de los empresarios, pues nuestra disposición es absoluta de trabajar de la mano con cualquier entidad, cualquier persona que tenga un interés en promover México y Chile. Esto va mucho más allá de los intereses que tengo como empresario. Obviamente yo estoy en China porque me interesa económico. Hay una oportunidad que mi vida profesional no se repite y que ojalá pues funcione, pero tengo un interés como individuo, como mexicano, de retomar un papel de liderazgo que México tuvo hace 30 años, ¿no? Y que puede llegar a tener. Mucho va a estar en nosotros. Gracias Enrique, gracias a todos otra vez. Les voy a